Entre Cómics presenta Crisis en Podcasts Infinitos 2 Reboots. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Pero este no es un programa normal. Hoy formamos parte de algo más grande. Nos unimos a una larga cadena de podcasts en la que cada uno, como mejor puede y sabe, hace frente a un tema elegido por el programa precedente, y después cada uno propone un tema para el siguiente podcast. Hoy tomamos el testigo de Es la hora de las tortas, y nos vamos a adentrar en el tema que nos han propuesto, ni más ni menos que los reboots. ¿No es así, Dr. Snack? Muy buenas. Muy buenas, sí, la verdad es que es un tema que nos han tirado encima y que cogemos con mucho gusto. Es algo a lo que prácticamente se le tiene ganas. Es un tema conocido, es un tema del que suele gustar hablar, aunque a veces nosotros tendamos a hacerlo normalmente para mal. Es un clásico del mundillo. Sí. Esto de los reboots, de los reseteos, de los hacer lo que te sale de la polla con tu universo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, siempre hay algún baile por aquí y por allá. Por otra parte, el podcast que va detrás del nuestro es Pelulazas, para el cual hemos elegido All Star Batman and Robin the Boy Wonder. Adoro el título. Sí, el título es de lo mejor, y el TVO también. En fin, yo creo que si no lo conocían, se habrán echado unas risas. Me imagino que eso, sí. pero A ver qué les parece. Imagino que les dará juego. hay que ser un poco cabrón, ¿eh? De todas formas, también para elegir. No, decir, no. es- Parecían darle la bienvenida bien al tema, así que bueno, ya veremos qué tal sale. Bueno, ya veremos qué tal. De todas formas, pues lo dicho, a nosotros en realidad lo que nos toca es este tema de los reboots, y curiosamente, aunque cualquiera que sea oyente habitual nos conoce ya de sobra, somos más bien de Marvel que de DC. Sí. Seamos honestos. Como Sí. Al final leemos un poco de todo y tal, pero... De cara a echar balones fuera diré que sobre todo tú. Y ya está, Ajá, así me quedo vale, más tranquilo. perfecto. No, si yo me quedo con las culpas como un campeón, tengo mucha práctica, no me pasa nada. Aún así, hemos pensado que esta vez el tema era como muy propio, como para centrarlo bastante en DC. Sí, porque reboots, a ver, hay bastantes y relanzamientos y ahí ya, bueno, cada uno le colgará la etiqueta o el San Benito a los eventos o circunstancias que él prefiera, da igual que sea un relanzamiento de colecciones en Valiant o el reciente desaguisado de la Secret War de Marvel, etcétera. Pero bueno, como precisamente lo de Marvel lo teníamos reciente por el tema de las novedades y porque cuando alguien te habla de reboots en el cómic piensa uno automáticamente en DC, pues decidimos hacer un ramillete con nuestros 3 desaguisados favoritos y más grandes, por lo menos hasta la fecha. Es que DC para mí es como la fórmula, es la editorial a la que hay que acudir si uno está hablando de los reboots. Otra cosa es que después digas, hombre, igual no eran ninguna maravilla ninguno de ellos, pero independientemente del resultado es verdad que como fórmula son quizá los que más veces han recurrido a ella. Sí, cuando entremos en cada uno de los temas ya hablaremos qué tienen de bueno y de malo cada uno de ellos, pero el asunto está en que, a ver, podíamos haber hecho un poquito un ejercicio, un poquito de falsa ecuanimidad y meter pues uno de Marvel y luego un reinicio de Valiant y luego el Secret War y luego algo de DC, como repartir el juego, pero no tenía sentido, que decir, lo más emblemático y lo más brutal y lo dicho, lo que primero se tiene en la cabeza cuando hablas de reboots es DC, para bien y para mal. Sí, aunque aquí también quizá antes de empezar habría que, hombre, no voy a decir definir, no somos el diccionario de la Real Academia, No. pero sí hablar un poquito de algunos términos que a veces están ahí satélite de lo que es un reboot, que es como, bueno, ¿qué es un reboot? ¿Es un reseteo? Bueno, sí, pero ¿y un relanzamiento no es también? Quiero decir, un reboot no es un relanzamiento, pero un relanzamiento es también un reboot. A ver, es sencillo. Desde mi punto de vista, en general, necesita de 2 elementos clave, que es, por un lado, una decisión editorial de cambiar las cosas bastante profundamente, de forma bastante horizontal, a lo largo de todas o casi todas sus colecciones. No me vale que no hemos decidido montar un follón con Spider-Man o no. Quiero decir, que sea algo más global, porque ya lo otro ya son casos más concretos. Y por el otro lado, en lo que a mí respecta, que, a ver, nada te impide reestructurar tu editorial como te dé la gana, pero para mi gusto tiene que venir acompañado de un evento dentro de tu propio universo de ficción que de alguna manera justifique o adorne o acompañe
es cambio en la editorial. Es decir, un producto que acompaña tu decisión. O sea que si pasado mañana cogiese Marvel y sin avisar empezara a sacar colecciones números 1 con personajes totalmente distintos a los que llama igual que sus anteriores, pues sería un poco raro. Sí, a ver, sí, porque es eso, es un poquito, a veces parece un poquito como la lucha libre, tienes que venderlo, tienes que acompañar esa capacidad del fan de crearse tus historias, y es como si pretendes armar algo así, no puedes decirlo simplemente, no, es que queremos lectores nuevos y ya está. Sí, hablaremos también un poquito de eso también, pero es importante el por qué lo haces, en principio al menos. Sí, el por qué lo haces, el qué tal te quedó, quiero decir, todos los elementos externos a lo que es el propio TVO, de qué te llevó a ese reinicio, a ese reboot y a cambiar las cosas, qué salió después de eso, porque normalmente a veces lo que más importa, o al menos a largo plazo, suele ser a veces el resultado de ese reboot. Y luego, por el otro lado, también hablaremos evidentemente del propio TVO como tal. Sí, claro, hay bastante tela que cortar al respecto. Vale, un tercer término lo meto, aunque yo creo que aquí ya todos vamos a estar más o menos de acuerdo en que tampoco se puede mezclar demasiado. El retcon. El retcon, la retrocontinuidad. La retrocontinuidad, el contar una historia ahora de algo que pertenece al pasado del personaje y cambiarlo. Sí, si hay algo en común como problemática en general en los TVOs que duran mucho tiempo, es la continuidad y los problemas que eso origina. Personajes que no envejecen, un montón de aventuras grotescas de muchísimos autores muy diversos con ideas muy distintas del personaje, y cómo encaja todo eso en una sola idea. A veces para lidiar con la continuidad la ignoras, a veces para lidiar con la continuidad la complementas inventándote cosas en el pasado, es decir, la retrocontinuidad, y a veces pues pegas un zapatazo y te marcas un reboot. Entonces ahí está un poquito el juego. Al final es la continuidad en general de tu universo y los personajes que viven en él, la fuente de las alegrías, por aquello de, evidentemente, la continuidad, pero también la fuente de los problemas. De todas maneras, es un tema bastante espinoso desde todos los ángulos, tanto dentro del universo como fuera del universo, como la editorial, porque, claro, ¿cuándo tomas la decisión de que esto ha llegado ya a un punto en el que necesitas resetearlo, necesitas volver otra vez a poner el contador a cero? Imagino que se abren dos frentes. Por un lado, una problemática creativa de que tus autores se estén notando y estén fatigados, o te lleguen, imagino, quejas o problemas o asuntos al departamento editorial que tengan muchas dificultades para seguir adelante, o quejas de los lectores, y por otro lado, las siempre presentes cifras de ventas. Imagino que en el momento en el que ves que tus ventas bajan, en el momento en el que mediante tus estudios y la información que te llega a las tiendas, distribuidores y demás, ves que tienes muy poco lector nuevo, preguntas por ahí, no, es que acercarme a un número 600 y pico o 500 y pico de algo como que me da alergia. Es en ese momento donde pegas el sartenazo. No sé, yo no lo tengo muy claro. Yo, la milonga esta de no, es que con personajes con tanto pasado y tal ya no es fácil contar historias y tal, y digo, ¿qué me estás contando? El problema no es que tengan mucho pasado, el problema es que ese pasado sea un follón y se contradiga. Bueno, ¿y qué más da si prácticamente Coges nadie va a tener en cuenta? Quiero decir, nadie conoce de al dedillo, prácticamente nadie, salvo los mayores fricazos de la galaxia. Correcto. Que existirlos existen, sí. Vaya, pero si no, nadie puede tener en cuenta 40 años de historia de un personaje y todas sus historias. Con los personajes más antiguos es demencial y es imposible, y es realmente complicado pretender, sobre todo con el problema que tiene DC, es la antigüedad. Muchos de sus personajes hacen que, claro, tengan que convivir ciertas interpretaciones de Batman con otras y sea imposible. Bueno, el asunto es, ¿y por qué hace falta, ¿no?, que todo el mundo las tenga tan en cuenta? Son dos enfoques distintos. En Marvel normalmente lo han ignorado o han hecho chistes esporádicos en torno al tema, como cada vez que sale alguna chirigota del Spider-Móvil, por ejemplo. Quiero decir, pero por lo general simplemente se ignoran y punto. Y ya está, y se quedan más anchos que largos. Y DC, pues evidentemente las chorradas menores normalmente las ignora, salvo que sea algún tema menor que le está por explotar, como lo de Batmito. Pero bueno, normalmente las tonterías menores las ignora, pero claro, cuando tienes orígenes raros y varias tierras y demás fauna, cuando has incorporado todos tus héroes antiguos y los has metido en otra tierra distinta a las interpretaciones modernas de tus héroes, supongo que parte del problema es ya haber empezado con un reboot, básicamente en Showcase, cuando sacaste el nuevo Flash. Y es como, ¿has cambiado el Flash antiguo? No, tengo uno nuevo, es Barry Allen, y
ahí ya es cuando ya empiezas a originar un problema de cómo conviven ambas ideas. Sí, porque luego las décadas pasan y a uno se le queda un poco cara de, ¿en serio Barry Allen es el nuevo Flash? El nuevo. El nuevo Flash. Como cuántas décadas lleva ya dando vueltas por ahí. En cualquier caso, vamos a entrar, si te parece, un poquito ya en harina. Y iba a decir que nos ponemos un poco en plan abuelo cebolleta, pero que nadie se lleve a engaño, porque cuando salió y se publicó el TVO del que vamos a hablar, o esta maxiserie de 12 números de la que vamos a hablar primeramente, nosotros todavía, gatear ya no, pero vaya, los pantaloncitos cortos... 85. Hablamos, pues, de Crisis en Tierras Infinitas. Gran año, por cierto. 1900, ¿ah, sí? Sí. ¿Por? Del 85 también es Secret War, ¿no? 86. Sí, podría ser quizá del 86, no sé. Tal y como yo lo tengo entendido, fue una respuesta, un reactivo, ¿qué están haciendo? No sé, júntalos a todos y que se peguen. Creo que fue, sí, mismo año. En los tiempos en los que las editoriales tenían capacidad y cintura como para reaccionar al instante, prácticamente, porque hoy en día... A ver, con una maxiserie de 12 números, pero bueno, sí, vamos a tocar tres grandes eventos de la historia de DC. Y vamos a empezar por el que hay que empezar, en lo que a mí respecta. Mundos vivirán, mundos morirán, y nada volverá a ser lo mismo. Más o menos, dentro de lo que cabe. Crisis en Tierras Infinitas. Crisis en Tierras Infinitas, la hostia. Marv Wolfman, George Pérez. Dos autorazos dando la vida en una maxiserie de 12 números. Ojo, un año entero dando la tabarra con esto, siendo muy épico. Ahora quéjate de los eventos de Bendis de 8 números. Bueno, el problema de los eventos de Bendis de 8 números es que tienen 8 números y tardan un año, porque con los retrasos. No, el problema no es que tarda un año, el problema es que normalmente sabes ya que del 4 al 6 no te los puedes fumar. Sí, son eso chorradas y explicaciones. Pero bueno, no es ninguna broma, estamos hablando del año 85 y realmente... Crisis en Tierras Infinitas sí que es la colección o el evento. Hombre, ahora les llamamos eventos, en aquel tiempo eran crossovers y probablemente cuando salió Crisis en Tierras Infinitas ni siquiera había una palabra para definirlo. Era la colección importante de DC en la que pasaban las cosas que importaban. No tengo ni idea. Y bueno, fue la primera. O sea, es decir, Crisis en Tierras Infinitas... A efectos prácticos. En muchos sentidos... marca la pauta de todo lo que vamos a ir leyendo después en cuanto a historias un poquito de este calado y con estos objetivos, más o menos. Pues sí, Crisis en Tierras Infinitas nace un poquito de, bueno, aparte por un lado por una idea del bueno de Marv Wolfman de no juntar todo y tal y pegarse con un malo muy gordo y tal, que bueno, vale, bien, correcto. Hombre, las leyendas urbanas también, que es posible que probablemente sea verdad, pero ya sabéis que esto, conforme van pasando los años, pues se va quedando ahí como la historia oficial, ¿no? Sí. En plan, no, es que en una carta, en un correo y tal, un lector y tal le preguntaba por no sé qué mierdas de la continuidad de no sé qué personaje del carajo, sí, y entonces también se dio cuenta de que esto era un sin Dios. Pero es que era un sin Dios. Bueno, es que ese es sí, el asunto. Vale, no es que se diera cuenta de que era un sin Dios, dijo, a esto hay que ponerle algún remedio. Sí. Y entonces esto empezó un poquito como una especie de historia del universo DC. Vamos a hacer y tal una colección en la que vamos a contar los orígenes de todos los personajes y cómo se relacionan las cosas y vamos a explicarle al lector que vamos, casi qué timeline tenemos aquí con los personajes y tal. Sí, pasas de querer explicar al timeline a directamente cambiarlo y establecerlo. Supongo que alguien en la escalera editorial dijo... Esto no se puede explicar, estamos locos. Exactamente, es como no tenéis alguna idea mejor, ¿por qué no lo arreglamos en vez de explicarlo? Está. Es como, ¿cómo os gustaría que fuera el timeline? Vale, pues cargaros a quien haga falta y hacer las barbaridades que haga falta para que se quede así. Es espectacular porque incluso hoy día, si uno coge Crisis en Tierras Infinitas y lo lee, transpira todavía... relevancia, transpira todavía urgencia, transpira todavía una historia, la historia más grande del universo DC. Es como pasas sus primeras páginas y dices tú, aquí están pasando movidas muy gordas. Es un TVO buenísimo y está muy bien contado, evidentemente es un TVO de Marv Wolfman del 85, quiero decir, con lo cual pues la prosa que tiene es la que es. Pero es un TVO bellísimo, es un TVO genial, es un TVO que adoro, vale que tiene sus cosas, como todos. Yo reconozco que 12 números se me hacen
un poco excesivo. O sea, a mí me llega un momento en el que me cansa. A ver, me cansa no en el sentido de me ha aburrido, me agota como lector. Es como, creía que esto ya lo habíamos superado, ya lo habíamos arreglado, y ahora resulta que vuelve otra vez. Es como, es la historia que nunca se acaba, es el villano que se niega a quedarse muerto. Si tienes mucho tiempo y bebida a mano, leerlo del tirón es un espectáculo. Leerlo del tirón es una locura. ¿Qué dices? Yo soy incapaz de leérmelo del tirón. Que decir, necesitaría, no sé, 8 horas para poder leerme esto. No es tan largo. No es tan largo, no jodas. Bueno, igual exagera un poco, pero yo soy de leer muy despacio, realmente. Sí, pero vamos, es tremendo y es espectacular. Sí que se hace largo, porque tienes una amenaza muy velada, muy misteriosa, muy extraña, que tarda en echar a rodar. Tienes grupos de héroes que se van formando a lo largo de los primeros números del TVO poco a poco, trabajo en las sombras, presentaciones de personajes nuevos, aniquilaciones de tierras de por medio. Entonces tarda en echar a andar. Una vez que echa a andar, el enfrentamiento, por llamarlo de alguna manera, transcurre a lo largo de varias fases y estados, que es un festival con todas las bajas pertinentes por el camino. Luego tienes un falso clímax, una resolución, parece que esto está todo bien y resulta que no. Y tienes otro enfrentamiento adicional y un final ya por fin. Sí, pienso también que probablemente, y esto sí que es ya echarse al creo yo, me parece que seguramente, que para los lectores de la época fue también un poco como un choque, porque uno ve lo que tú dices, la cantidad de personajes que se van añadiendo a la mezcla, y si uno solamente estaba familiarizado con determinada parte del universo DC, es como, madre mía, aquí hay personajes para dar y tomar, o sea, para llenar un libro entero. Es una locura. Yo no lo llegué a leer en su momento por razones evidentes, pero leía TVOs desde bastante pequeño y recuerdo estar leyendo el tie-in, por llamarlo de alguna manera, bueno, es lo que era, de Linterna Verde de la época, y era una puta locura. O sea, quiero decir, pero una puta locura. Porque claro, yo estaba acostumbrado a leerme mi Hal Jordan con sus cosas, y de repente era una cosa muy rara, porque estaba Hal Jordan, pero parecía que estaba en el bando equivocado, y estaba Guy Garner dando por culo, y enfrentados unos con otros. Y dices tú, ¿qué cojones es todo esto? Y luego ya con el tiempo, evidentemente, ya me enteré, ya lo leí, pero... Sí, una de las cosas que más me ha gustado siempre también de cómo trata estas grandes historias DC, es que a pesar de todo, es verdad que muchas veces hay un bueno y un malo, o un bando bueno y un bando malo, pero muchas veces los personajes tienen rencillas internas, hay grupos que chocan continuamente hasta que, bueno, pues digamos, el malo final se revela y tal y cual, y en realidad lo único que hacen los pobres, la mayor parte del tiempo en todos los eventos, es defender lo suyo, defender su realidad, defender su tierra, defender todo lo que conocen y todos lo que conocen, de manera que tampoco uno puede decir, no es ese rollo que tienen a veces en Marvel de decir, no, tienes este bando y esto, te dices, no me jodas, estos están salidos de madre, o sea... El Antimonitor al final como villano es absoluto, al fin y al cabo. Sí. Es toda la mierda. Sí, pero por el camino dices tú, bueno, estos lo que quieren es, pues eso, que si mi tierra 1 esto y mi tierra 2 lo otro. Por el camino, como no está tan claro cuál es la amenaza en esos primeros números, qué es lo que está pasando este personaje de Harbringer, de dónde viene, está reuniendo a los héroes para... Entonces está todo este tema viciado. Además es gracioso porque la propia Crisis en Tierras Infinitas tiene villanos trabajando con los héroes, villanos trabajando contra los héroes, tienen héroes quejándose de otros héroes, llamándoles comunistas, porque, en fin... Es la época. Es muy peculiar, y hombre, hay héroes también muy llamativos. Ten en cuenta que además a lo largo de Crisis en Tierras Infinitas tienes movidas con el tiempo, personajes del pasado, del futuro y su puta madre, DC. No, pero está muy bien, me gusta porque cuando lanzan esta colección, la lanzan a lo grande, no se guardan ninguna idea por alocada que sea, es como todo, lo echan todo al lector y después, además, con esa cierta conciencia de que aquí lo sentimos, pero alguien va a perder. O sea, es decir, las cosas van a cambiar de verdad y va a haber cosas... No podemos tener contento a todo el mundo. Eso es, y va a haber cosas que, lo siento, ya no existen, o personajes que ya no son como eran, o que no existen directamente. Sí, es imposible. A ver, por cierto, no hemos avisado, pero bueno, es un TVO de 1985. Los otros dos eventos de los cuales vamos a hablar están bastante en el pasado. Estamos hablando de 2008.
No. Te voy a decir... Crisis Infinita es del 2005 y 2011. Y 2011, así que va a haber spoilers de los 3 eventos. Sí, por si acaso. sí, hombre, a ver, tampoco vamos a super destriparlos y tal y cual. Bueno, o igual sí, no lo sé. Pero vaya, vamos, que quede avisado. No vamos a operar con la cautela habitual. Eso es. Ya sabéis que normalmente nosotros no solemos comentar los tebeos con spoilers. Lo digo porque sí, en el momento en el que te metes en Crisis en Tierras Infinitas y en su categoría de abuelo venerable de los reboots o de los crossovers locos y tal, quiero decir, mientras que en Secret Wars operaron de manera más o menos conservadora. Joder, conservadora, se los llevaron a otro sitio, a otro planeta creado específicamente para el evento. Y no muere nadie, ¿no? No. Es decir, el cambio gordo de Secret Wars es el traje de Spider-Man. ¿Se cargan a Clau? Creo. Sí, es posible que sí. Pero bueno, sí, cargarse a Clau. No, sí, en fin. Pufa. Sí, no es cargarse a Barry Allen ni a Supergirl. Es que es a lo que voy, entre otros. No, múltiples tierras y líneas temporales. Y ahora solamente hay una y tal. Es que, ojo, es que por eso digo que Crisis en Tierras Infinitas sigue siendo muy relevante, no solamente porque fuera el primero y porque está muy bien dibujado por George Pérez, que es el puto amo, da la vida en esta puta colección, y bien escrito por Mark Wolfman, que conocía los personajes, vamos, de maneras que digo, no me puedo explicar cómo un autor podía, o sea... Son 12 números brillantes. Conocerse todo esto y manejarlo de esta manera. Imagino que también cantidades obscenas de documentación, porque madre mía. Sí, y trabajo con el resto de editores y coordinación, es decir, esto se siente todavía no sé cuántos años después como uno de estos eventos en los que la editorial se pone al servicio del evento. Es como, bueno, señores, estamos sacando esto va a ser la columna vertebral sobre la que va a girar todos nuestros tebeos el próximo año, y después, madre mía, después, no queráis saber lo que va a venir después. Sí, entonces, a ver, por un lado en la editorial yo creo que en general les funcionó sobremanera. Quiero decir, tenían un follón que querían solucionar. Si hacía falta o no, es una apreciación muy subjetiva. Yo creo que, hombre, que le diera un poquito el aire al asunto no estaba de más. Así que me parece correcto. Hombre, es verdad también que tomaron el camino extremo. Es Sí. decir, nada del camino intermedio. Es como, ¿cuántas tierras tenemos? ¡Prr! Infinitas. ¿Y cuántas tenemos ahora? Una. Hombre, a ver, igual Sí. algún camino intermedio se podría haber tomado. Bueno, pero con el tiempo pues hace todas las triquiñuelas que quieras al fin y al cabo, porque son tebeos de superhéroes. Sí, pero la decisión no fue me voy a cubrir las espaldas ya de entrada nada más salir del evento, como a veces le suele pasar a Marvel, que es como, madre mía, si es que se os ven las trampas que habéis hecho desde el final del evento. Eso es, ya todavía no ha llegado el epílogo y ya, a ver. Es curioso porque a lo largo del evento, a lo largo del propio tebeo, estás viendo que van cayendo tierras una tras otra, van cayendo universos uno tras otro, y empiezan a quedar cada vez menos, hasta que quedan 5. Y dices tú, aquí... Ya ajá, está, han hecho la poda, se han quedado con los que les interesa y ya está. Y no, y te jodes. Y es realmente gracioso, porque realmente es una apuesta espectacular, lo dicho. Hacía falta, yo creo que en general hacía falta. Y si no era esto, iba a ser de otra manera distinta, pero algún tipo de reestructuración hacía falta. Y el resultado posterior yo creo que salta a la vista, en general. Sí, probablemente decir, sí. Legiones y legiones de fans acudieron a DC después, y por mucho que no sea mi rollo, el flash de muchísima gente, muchísimos fans de DC es Wally West. Wally West, sí. Punto, ya está. Y no tengo ningún problema con eso. Entonces, quiero decir, y no hubiera sido posible de otra manera, hubiera tenido que hacerlo de otra manera. Y como ese, muchos resultados más, mucha claridad y mucho fan nuevo. Sí, es verdad también que en general los personajes que emergieron después de Crisis en Tierras Infinitas han quedado también un poco, tantos años después, cuando se dice, es que ese no es el Batman que yo leía o lo que sea, muchas veces, o este no es el Superman, que muchísimas veces se está pensando en los personajes post-Crisis en Tierras Infinitas cuando se dice eso. Sí. Lo cual quiere decir que marcó, en cierto modo, un poco el ejemplo de lo que eran los personajes o cómo deberían ser los personajes, al menos para esa época. Es gracioso porque si acudes a las típicas fuentes de información o la wikia de turno y demás, es un poco como si la Tierra post-crisis fuera la Tierra de toda la vida, como si de alguna manera pudieras
se hubiera aceptado por buena parte de las generaciones, no solo las más jóvenes, sino en general, porque estamos en 1985, o sea, jóvenes mis narices, en general como el estándar. Quiero decir, esa capacidad de que, de alguna manera, de entender, de ver que al igual que la Liga de la Sociedad de la Justicia de América precedía en el tiempo fuera del universo, quiero decir, a la Liga, a la gente en general le pareció cómodo entender que eran héroes veteranos dentro de su universo que precedían a los héroes de la Liga. Quiero decir, funcionaba todo de manera muy natural, que todos convivieran en una misma tierra. Evidentemente tuvo que tener sus apaños y sus atajos, porque no podías tener dos trinidades al mismo tiempo. Sí, pero es un arreglo en realidad fantástico y habla también muchísimo del peso específico una vez terminado el evento y del trabajo, digamos, editorial, esta vez ya fuera de la propia historia, que se hizo, porque al final se quedaron como, sí, estos son los personajes, esto es así y ya está. Bueno, es verdad que hubo que hacer un no sé qué en el año 85 o lo que sea para tal, pero vaya, quiero decir, ¿y qué? Quiero decir, es que es así, es que los personajes son estos, es que estaban mal antes incluso, sí, ¿no? Esa mentalidad, es que antes estaba mal y lo arreglaron. Ese es el impacto, ese es en gran medida buena parte de resumir, o sea, buena manera de resumir el impacto que tuvo esa naturalidad con la que se ha acogido siempre el estado posterior a la crisis en Tierras Infinitas, como si, bueno, pues sería lo normal, y el resto de cosas que han venido después y han podido cambiar cosas de esa crisis ya han sido cambiar como era siempre, lo cual es raro, hombre, también pues eso, por la época en la que pilló y por en general la cantidad de lectores que pueda tener DC y de qué época, sí, y en qué época se subiesen al carro. Y después, pues simplemente mirando el tiempo, entre comillas, que duró este arreglo que hicieron, este cambio que hicieron, dices tú, vete tú a buscar ahora una continuidad o una situación de un universo de ficción de DC o de Marvel que te dure pues desde el 85 hasta el 2005. 30 años. A ver, no se trata ya de eso solo, se trata de coger y hacer la poda posterior, porque con la crisis no terminó todo, hubo sus latigazos, quedaban flecos que solucionar y hubo pequeñas cosas que arreglar después, incluso que liar la parda, quiero decir, pues, Zero Hour y este tipo de cosas, y bueno, tuvo sus coletazos, no estuvo exento de ciertos problemas, pero la crisis a nivel editorial, la crisis en Tierras Infinitas a nivel editorial salió, quiero decir, yo creo que hasta más redondo de lo que esperaban, o más redondo de lo que cualquiera podría imaginar, y por ambición pura. Lo mejor de todo es que, al margen de eso, tenemos un TVO enorme. Sí, eso tampoco conviene perderlo de vista. Es decir, independientemente de todo lo que signifique para la industria, todas las vacas sagradas que hay aquí, todo el trabajo editorial que se hiciera, todos los objetivos que se consiguieran para que el universo DC estuviese más estilizado, más limpio, más ordenado, más lo que se quiera, es que el TVO lo sigues leyendo hoy en día y todavía traslada esa energía, traslada ese joder. Es que esto es todo súper emocionante y súper importante y... Sí, y mundos vivirán y mundos morirán, joder. Hoy en día, la semana pasada, cuando me lo volví a leer para ¿Sí? tenerlo fresco, es terrible. Es terrible porque arranca de manera muy misteriosa. Personajes extraños, personajes nuevos, juntar a un grupo de héroes pero tampoco de primera fila, no sabes muy bien por dónde van los tiros, distintas tierras, no ya solo un villano que no sé muy bien quién es, sino la propia persona que la junta, el propio monitor atrás de Harbinger está en la sombra, es todo muy opaco, muy extraño, y va creando poco a poco ese aire de importancia, ese aire de aquí se está cociendo el jodido, pero claro, no te imaginas hasta qué punto. Lo cual es algo que está muy bien y al mismo tiempo está muy mal, porque este mismo modo de contar, después es verdad que DC lo ha ido cogiendo un poco a veces como costumbre y se ha convertido en una costumbre muchas veces un poco molesta o muy molesta. Ese rollo de personajes que solo ves de espalda, que están en la sombra, que no sabes quiénes son, no sabes si son buenos o son malos. Y claro, hay veces que todo eso está bien contado, está bien hecho, tiene un sentido, la revelación es impactante, y hay otras veces en las que es el truco más barato de tu caja de trucos. Sí, pero bueno, a los eventos y a los frutos posteriores ya volveremos.
Bueno, sí, después, pero me refiero un poco a que también aquí hay una serie de elementos narrativos que se juegan con mano maestra y que la gente dijo, coño, esto funciona, esto está bien, esto se puede hacer, el lector puede aceptar aquí 2 números, 3 números sin saber qué coño está pasando. Que son recursos que son fáciles de abaratarse. Claro. Sí. Y bueno, pues se hizo también. No, pero es genial porque arranca y tiene un montón de personajes muy dispares y es imposible que el lector los conozca a todos. Te los introducen también a veces muy de flanco, hay muchísimos muy de personajes canto. que hoy en día los leo y no sé quién carajo son. Sí, es espectacular. Ves juntar a los primeros y está Firestorm y está Jon Stewart con el anillo y dices tú, bien, estos los conozco y tal, el Linterna Verde. Y te empiezan a salir personajes más extravagantes, algunos villanos que igual no conoces. Y es complicado, es pintoresco. La trama empieza a avanzar, no tienes muy claros por dónde van los derroteros. Y todo el asunto de Paria apareciendo cada vez que se va a liar gorda, destruye una tierra, desaparece, vuelve a aparecer. Es como es todo. No sé qué estáis haciendo, pero cada vez vais en un crescendo muy loco que no sé muy bien a dónde lleva. Y es genial porque está muy bien estructurado. Es unos motivos por los cuales se alarga el TVO junto con los dobles y triples tirabuzones finales. Pero yo creo que merece la pena. Que algo así no se puede hacer en un puñado de números con prisas. Que me fascina del universo DC en general y que estos eventos normalmente suelen dejar además también muy a la vista, por decirlo de alguna manera, que es lo que tú decías. No, bueno, es que aquí héroes y villanos también. Sí. Es como, tenemos historias donde los villanos forman parte de la solución, tenemos historias donde, yo qué sé, si es una tierra alternativa, los villanos ahora son los héroes y los héroes son los villanos, y me refiero a que tiene una tendencia el universo DC a que cuando las cosas se joden mucho, uno puede acudir a los villanos a buscar ayuda, o al menos a una gran parte de ellos. Depende de manera temporal, porque y todo el mundo very reluctant y tal. Y no, está Simon a regañadientes, tienes a Killer Frost, creo recordar, hipnotizado por el psicopirata. Entonces, bueno, a ver, pero vaya, pero es el tipo de cosa que uno en el universo Marvel, por ejemplo, ni se le pasa por la cabeza. Es como uno no suele ir por ahí a pedir ayuda a los villanos porque algo se está jodiendo muy fuerte. Normalmente no, porque son entidades más individuales muchas veces y normalmente si aparecen son los responsables de ello. Sí, pero bueno, quiero decir que no es que digas, no, pues tenemos este problema muy gordo y vamos a llamar a los villanos de Spider-Man y tal. Tampoco es que piensas que pueden ser, porque claro, los niveles de poder son distintos. Es como, es el tipo de cosa con la cual si se jode algo puedes llamar al Doctor Muerte o alguien así, pero no mucho más. Ciertas ambigüedades. En el aspecto cósmico pues tienes igual más ambigüedades, pero tampoco mucho. Entonces más natural, surge de manera más natural. Sí, siempre me ha llamado la atención porque siempre se ha echado en cara a los personajes de DC el ser menos humanos, entre comillas, que los de Marvel, que Marvel siempre los ha tratado un poco más frágiles, más frágiles y tal y cual, pero en ese sentido los villanos de DC siempre me han parecido mucho más humanos que la gran mayoría de villanos de Marvel. Porque son tíos que, pues sí, tienen sus negocios, tienen sus cosas, tienen sus movidas, pero al final arriman el hombro. Es como... Nunca ha habido realmente una iniciativa por incorporarlos normalmente a ese tipo de historias. Tú ves da igual, una cruzada del infinito, una guerra del infinito, similares y no se ve... Pero a nadie se le ocurre. Quiero decir, es como, estamos locos, quiero decir. Igual nos hace falta llamar al Doctor Muerte, igual podríamos contar con Kang para esto, ¿no? No, ni se te pasa por la cabeza. No. Porque sabes que te van a joder, entre otras cosas. Efectivamente. Pero bueno, dices, pues carne de cañón, el guantelete del infinito. Bueno, pues que vayan los héroes y por delante mandamos a los villanos de Spider-Man. Y a ver, tú, ¿a quiénes tienes prescindibles? Se hizo en Civil War con, desigual resultado. Basuriento. Se usó para polarizar todavía más uno de los bandos realmente, pero bueno. En fin, volviendo a la crisis en Tierras Infinitas, la verdad es que es eso, el TVO está genial, va cogiendo ritmo después de ese comienzo extraño, extravagante, empiezan a responderse preguntas, la desaparición de Flash empieza a cobrar sentido y es cuando entras y dices tú, de alguna manera la primera vez que lo lees cuando empiezas a ver que esto es algo más que unos puñetazos. Aquí hay algo más.
y ves que se juntan más personajes y más, grupos, que es algo que me encanta. Hemos venido fulanito, los titanes, su puta madre, es como dices tú, joder, esto es algo importante, sí, se junta DC, todo el mundo, te llena las viñetas de gente. Sí, cuando DC hace un evento de esto, hace un evento de los gordos, acude hasta el último mono. Sí. Aparece todo Cristo, sí. Todo el mundo está ahí dando el callo. Lo bonito es que hay espacio también para, por lo menos en Crisis en Tierras Infinitas, dados los 12 números, hay espacio para pequeños momentos, hay espacio para tener a Supergirl y Batgirl hablando y comentándole a Batgirl, es como, ¿y esto qué? O sea, yo realmente ¿qué puedo hacer? Entonces, quiero decir, y es como arrimar el hombro, sí, pero ¿hasta qué punto y para qué? Y tiene ese tipo de momentos pequeños. Evidentemente no puedes darle momentos a todos los personajes porque me parto el pecho de risa, pero que decir, tiene espacio para esos pequeños momentos entre esos intercambios, esos diálogos, a veces entre personajes muy secundarios, entre los personajes más inesperados, y está muy muy bien. Tal vez el aspecto más extraño es ese epílogo, ese final, que a ver, que a mí me gusta, ese bien, lo hemos derrotado y ahora tenemos una tierra. No sé muy bien por qué, una solo. No sé qué ha pasado. Algo se ha roto aquí. Algo no va bien. No va bien, pero hemos ganado, ¿no? Sí, pero es una victoria rara, porque hemos ganado, ¿verdad? Igual no hemos ganado. Tiene ese momento extraño de incertidumbre, de no ya el lector no tiene claro qué es lo que ha pasado y si han ganado o no, sino los propios personajes. El propio Superman no tiene claro si han ganado. Es un momento muy, muy bonito. Entonces merece la pena ese... Aunque toque volver a hacer un segundo asalto, vamos a darle puñetazos al antimonitor otra vez, aún así merece la pena. Sí, hay otra variante también de lo que suelen ser estos grandes historias, eventos de DC, y es que consiguen realmente llevar las situaciones al límite, forzarlas siempre, y tiende a aparecer siempre el rollo este de perder la esperanza. Es decir, siempre parece que gran parte del problema que tienen los héroes es que, uno, la van a comer, pero grandísimamente, y lo que tienen que hacer es no perder la esperanza. No rendirse nunca. Es como, da igual cuáles sean, quiero decir, me da igual, somos Superman y Wonder Woman, somos lo que sea. Es como, ¿qué es lo que vamos a hacer ante esta muerte horrible? Lo de siempre, luchar y tener esperanza, y esperar lo mejor y perseverar. Y dices tú, joder, sí, héroes de una puta pieza. Es lo bonito porque los propios momentos jodidos que tienen y los propios momentos que podrían causar gran ira de los fans, una vez más, insisto, la muerte de Barry Allen y la muerte de Supergirl, incluso esos momentos vienen con en el caso de la muerte de Supergirl, pasa delante de buena parte de los personajes, es un sacrificio a puñetazos súper épico de la hostia, leña limpia con el antimonitor, y ya recibe de alguna manera su recompensa inmediata. Que el resto de personajes están ahí, se ven las manos en la cabeza, Superman está hecho polvo, etcétera. Lo interesante es en el momento de Barry Allen que muere solo. Y el propio Mark Wolfman es un cachondo porque a margen de las consecuencias de su sacrificio para destruir la máquina, el antimonitor y tal, que es este plan gracioso que va por fases, le rompes algo pero vuelve, le destruyes la armadura y se reforma y es cansino como el sol, el cabrón. Ese sacrificio de que muere solo, te explican por qué, le ven en el pasado y tal y cual. Los propios captions del TVO te dicen, pero será recordado, ya tranquilo, que aunque haya muerto solo, querido lector y tal, de esto la gente los héroes se van a enterar y ya le llorarán luego, en otro momento. Una cosa casi de ponerte la mano en el hombro y de decirte, tranquilo, chaval. Sabemos que esto ha dolido, pero joder. Persevera, ten fe, ten esperanza. Es una cosa muy rara, es casi rompe la cuarta pared, no del todo, pero casi evidentemente llega el momento en el cual los héroes llegan a donde ha sucedido todo y se encuentran el traje y el anillo y al psicopirata zumbadísimo. Entonces, claro, de alguna manera tiene esa promesa implícita de sé que esto está siendo una movida muy rara, pero confía en mí porque, quiero decir, yo también quiero a los personajes. Y eso lo traslada muy bien. Sí, y a efectos prácticos yo diría que esto es un reboot bien hecho. Sí. En ambos frentes. En el aspecto editorial, por un lado, porque hacía falta y porque las consecuencias, la solución fue más o menos adecuada. Evidentemente nunca es perfecta. Y por otro lado, porque es un TVO gigante.
con lo cual pues prácticamente Enormérrimo. todo el mundo ganaba y bueno, pues a la editorial después le dio para 30 años. Bueno, a ver, su salud se fue quebrando quizá un poquito con el paso Bueno, tienes de las tienes un décadas. par de décadas cuando menos interesantes Sí, y productivas. sí, con como grandes tienes- historias, tienes- grandes autores. Tienes tus cosas y tienes tus épocas más oscuras. Pero bueno, ¿cómo lidias con eso y cómo reaccionas ante eso? Ya habría que esperar hasta el 2005. Habría que esperar hasta el 2005. Hacemos un pequeño alto en el camino. Sí. En este punto, justo después de Crisis en Tierras Infinitas, Antes de entrar en la segunda mitad del programa. exactamente, y volvemos ya después con la otra gran historia de reboots, o que generó después un reboot, y que fue la razón de ello. Y la última puntilla que se le dio al toro, sí. Nia, na, nia. Así que todavía nos queda programa. Quedaos ahí. Regresamos tras este pequeño interludio musical, después de haber comentado pues este primer gran evento del año 85, este Crisis en Tierras Infinitas, y después saltamos nada más ni menos que 30 años al futuro. 20. Sí, 20. Se me va a mí un poco la olla con las matemáticas. 20. Los cambios de milenio son jodidos. Hasta el 2005. Crisis infinita. Crisis infinita. Ay, Crisis infinita. Tiene algunas cosas tan bonitas. Y en general en otras es tan destrozo. A ver, para empezar, era una apuesta ya arriesgada de entrada. Es como, ¿os acordáis de lo que hicimos hace 20 años? Crisis en Tierras Infinitas, fue cómo la lo petó hostia. y tal. Sí, pues vamos a sacar... Una secuela. Sí, una secuela. Es que en realidad, parte del problema que creo que tiene esto es que en realidad bebe mucho de algunos de los trozos que quedaron colganderos de Crisis en Tierras Infinitas. No sé, a ver, una de las cosas bonitas es que precisamente sea una secuela, que sea ese atrevimiento, que todos tus problemas de continuidad a los cuales diste en buena parte carpetazo en el 85, vuelves a tener problemas de continuidad que quieres cambiarlos de otra manera en el 2005, y para ello se te ocurre recurrir a la continuidad del propio evento. Es magnífico. A ver, como idea, la idea es gloriosa. es Quiero bella. decir, traer de vuelta a los integrantes perdidos de 1985 es glorioso. Ajá, Es ya. enorme. Pero es luego hay que hacer algo con descomunal. ello. El problema es la ejecución. El problema está de que está ejecutado como si fuera un fanfiction. Bueno, vamos a daros primero algunos datos básicos de qué gente estuvo involucrada en esto. Ya hemos dicho que es del año 2005, es una miniserie de 7 números, ya vemos aquí también que, bueno, mengua el número de números, eso Algo más moderno. es Sí. algo más moderno, pero al mismo tiempo también siempre estamos con ese tira y afloja con los eventos. Es que si son demasiado largos y cansan y paralizan demasiado toda la línea editorial, pero al mismo tiempo si son demasiado cortos va todo muy apresurado y no se entiende o se explica mal o no tiene la profundidad que se quiere, con lo cual... Bueno, yo creo que, a ver, sí, para los estándares de 2005, 7 números ya estaba bien, tampoco hace falta pasarse más, pero yo creo que gran parte de la épica y la cosa que tenía las crisis originales venía también de ese tengo espacio para mucha cosa. Sí, si no tienes tiempo para construir las cosas poco a poco, es difícil lograr efecto. A ver, Geoff Johns es muy bueno para conseguir gran efectismo y gran impacto en muy poco espacio. El problema está en que también tiene una tendencia a que buena parte de sus tebeos se lean como si fuera un fanfiction. Entonces, entiendo que nace de la pasión y del amor por los personajes, pero hay momentos que acaban percibiéndose precisamente por conseguir por pretender lograr tanto impacto en tan poco espacio, acaban leyéndose como si fueran momentos muy abaratados. Geoff Johns es uno de los guionistas, o el guionista El en realidad, guionista, ¿no? Porque sí. es el único. Lo que sí tenemos es dibujantes, bueno, pues para hacer una bonita colección. Tenemos a Phil Jiménez,
Tenemos a George Pérez himself, Sí. 20 años después. Tenemos a Iván Reis, Sí. a Joe Bennett también. Sí, Van Reis y Joe Bennett estaban casi de refuerzo en algunos momentos, si no recuerdo mal. Sí, básicamente Phil Jiménez y George Pérez. Phil Jiménez me atrevería a decir es un Sí. poco que es el dibujante, Sí. digamos, titular de la Sí, colección. pero lo dicho, el formato, 7 números, no daba. Es que no daba tiempo a dibujarlo todo. No daba tiempo a dibujarlo todo. Supongo que una cuestión de antelación o de plazos, o tampoco sé con cuánto tiempo trabajarían las crisis originales y con cuánto tiempo estas. Pero básicamente no hubo manera. A mí la verdad es que la sensación que me dio como lector en ese momento ya actual, digamos, era de que en realidad no se estaba poniendo toda la carne en el asador. Es decir, se quería un efecto parecido o similar al que habían tenido las primeras crisis, pero la editorial no tenía ese convencimiento total de que esta es nuestra jugada maestra y de aquí va a salir nuestros futuros 20 años. Es raro, como todos los eventos de los que hemos hablado y vamos a hablar, me los he vuelto a leer esta semana pasada, entonces lo tengo fresco y he de decir que me ha gustado más ahora que antes. Tal vez es porque ya conozco sus fallas y sus momentos malos me resultan más transparentes, pero aprecio mejor las ideas, las intenciones que tiene detrás, y aprecio mejor los momentos en los que realmente está bien llevado el TVO. También hay otra cosa que decir, bueno, ya veis que me he puesto un poco en modo echarle en cara cosas. Sí. A Crisis Infinita. Sí, porque tiene unas cuantas que echarle en Pero cara. bueno, así como en Crisis en Tierras Infinitas, cuando llegabas al final, o incluso antes de llegar al final, uno veía más o menos claro, dentro del propio TVO, qué era lo que habían hecho editorialmente. Es como teníamos un montón de tierras y ahora tenemos una. Pues dices tú, vale, entiendo, es decir, veo el objetivo editorial aquí y tal. Con esto otro no me queda tan claro. Crisis Infinita, vale, ha terminado la Crisis Infinita. ¿Para qué ha servido esto a nivel editorial? Porque no lo veo claro leyendo el evento. Todo el trasiego general a lo largo del TVO es un tanto opaco. Tienes puñetazos que destrozan realidades ficticias en pedazos y tienes momentos finales que de explosiones de maquinaria súper loca hecha con el cadáver del antimonitor y movidas que salen volando por los aires y que despedazan realidades y tal, y al final terminas con una especie de retorno a volver a tener un multiverso, pero no está muy claro qué es lo que has cambiado y para qué. A ver, originalmente la idea que está editorialmente jamás la tuve clara realmente. Quiero decir, ahí para mi gusto el problema no provenía de una continuidad con demasiados elementos. Para mi gusto el problema era el propio editor jefe. Quiero decir, punto, ya está. Poniendo nombre y apellidos directamente. Sí, no, de nombre Dan y apellido Didio. Quiero decir, no, a ver, en general todo ese problema, yo, a ver, entiendo que sí, que todo el universo DC en momentos específicos había pasado por puntos muy oscuros y tal, y que al igual que un mensaje que tampoco se aleja tanto del de Rebirth actualmente, querían recuperar algo más positivo. Pero esa es más la idea que tienen los personajes que sirven de catalizador al evento que la idea o al menos la ejecución de la propia editorial. Es decir, editorialmente me parece que es una cosa bastante confusa que no acabó con resultados. Tampoco tengo muy claro si esto respondía realmente a un cierto malestar del fandom, del lector, que se estaba quejando porque es que esto está muy liado, esto no se entiende. Yo no, a ver, tampoco seguía demasiado con la misma cercanía que sigo hoy en día un poco el universo DC, pero no tengo recuerdo de decir, sí, es que los fans de DC están como una mona y tal, aquí hay que hacer algo con esto. Yo la sensación que me da en general por cómo está orquestado y por quién lo orquesta es una sensación más de marcar el territorio, de hacer un universo DC tuyo, que no de hacer un universo DC necesario o que la gente quiera. Es que a mí todo esto me suena a 20 aniversario. ¿Cómo vamos a dejar pasar esta oportunidad? Que es un poco lo mismo que pasó con tenemos aquí Watchmen, vamos a sacar Before Watchmen. ¿Por qué? Porque podemos, porque aniversarios, porque cosas. No sé, la mercadotecnia tuvo parte seguro,
pero no sé, yo me paro a pensarlo y la única sensación que tengo es el final de Moulin Rouge y el duque gritando a mi manera. Es terrible, no sé, hay algo extraño ahí, porque deja en general unos mensajes bastante contradictorios, no por parte del guión, es decir, por mucho que me parece que estuviera poco acertado en muchos momentos, sino en general el equipo editorial, la idea que hay detrás del evento, los resultados posteriores, One Year Later, no sé, no terminó de cristalizar en algo tangible. Es como, sí, hicisteis algunos cambios, pero ¿en serio hacía falta esto para lo que tocasteis? Aún así, dentro del propio TVO, dentro de lo que son esos 7 números, sí que es verdad que hay una idea que a mí siempre me la transmitió bien cuando la estaba leyendo, y ahora cuando la he releído un poco, en fin, tampoco con gran profundidad, pero, en fin, bastante bien también, me ha dejado. Y es que yo no sé si realmente estaba el universo DC así de jodido, pero uno empieza leyendo Crisis Infinita y parece que se ha ido toda la mierda. O sea, Wonder Woman está desatada, Superman está deseando pegarle un puñetazo a lo que sea, Batman está todo requemado. Es como, ¿qué está pasando aquí? Sí, a ver, la duda que siempre te queda es hasta qué punto no forzasteis maquinaria para tener una excusa para el evento. Pero bueno, a ver, sí, el arranque está desatado. El arranque es espectacular y se puede ver cómo funciona ese evento reflejado en muchos de los TVOs que vinieron a posteriori y muchos de los eventos posteriores. Por un lado tenemos un narrador misterioso que no está cómodo con la situación, que no sabemos quién es. Volvemos a tener un poco ese reflejo de la crisis previa. Tenemos a un Superman en general desmotivado y descentrado. Tenemos a una Wonder Woman que se acaba de cargar a alguien a sangre fría. Y tenemos a Batman y su satélite cibernético espía en una de los arcos más demenciales que he visto jamás en Batman. Y más en general, incomprensibles no, pero una putada, vamos, una sobrada hasta para Batman. O sea, el tipo de Batman que normalmente me suele poner del hígado, sí. Y dices tú, hostia, qué movida, qué oscuro, qué siniestro todo. Entonces piensas, si todo esto está así, la verdad es que aquí la han liado. Y también le da en parte esa razón a los personajes que entran, digamos, en escena, que rescataos de ese 1985, a decir, bueno, oiga, igual tenéis razón, igual es verdad, igual es momento de volver a otra cosa. El asunto es que la idea como tal es interesante, porque tienes a unos personajes que los tienes en activo, que básicamente han estado en la misma continuidad, por decirlo de alguna manera, a través de la era del bronce del TVO. La puedes iniciar aproximadamente con la propia crisis si quieres, a través de toda la era moderna o era oscura si quiere tener el otro nombre más al caso, y esa transición de la importancia o de los temas sociales a cómo te has vuelto un poquito más loco y te has vuelto mucho más gritty y tal, lo puedes ver ahí, eso lo puedes utilizar y usar como herramienta, como algunas de las herramientas principales, a la Edad Dorada en sí misma personificada, sobre todo en ese Superman de Tierra 2, no tanto en el Alexander Luthor de Tierra 3 o ni mucho menos en el juguete roto que es Superboy Prime, sino ese Superman de Tierra 2, ese que además dibujado de esa manera, con esa mandíbula, es como el héroe, es como, ¿cómo puede estar equivocado? Es como la América de la Edad Dorada ha venido a decirte, hijo, lo que tienes que hacer. Eso es, ¿cómo puede su causa ser mala? ¿Cómo puede estar equivocado? Entonces, desde ese punto de vista, igual es ponerse muy meta o distanciarse mucho, pero esa idea era buenísima, ese choque de épocas, de maneras de entender, no ya el universo de DC, también el TVO en general. Esa idea era muy buena. La ejecución ya no tanto, porque es una combinación un poco rara. Hay cosas que funcionan mejor y que funcionan peor, y que se pueden leer de más de una manera. El Superman de Tierra 2 muchas veces es un cliché y muchas veces se repite. Reutiliza frases una y otra vez, da igual que sea con Batman, con el Batman de Tierra 1 o con Power Girl más adelante. Se repite el cabrón y a veces se puede ver como una chapuza, a veces se puede ver como lo atascado o lo anticuado que está, que se cree que con 3 clichés bien intencionados puede sacarlo todo adelante. Por un lado, toda la furia mal contenida de Superboy Prime y la que arma se puede leer como parte de un reflejo extraño de esa época, de todo lo que ha visto aislado en ese limbo, pero claro, por otro lado es una
chapuza gratuita, ultraviolenta, que te sirve para limpiar personajes que no te hacían falta. Entonces, con un personaje guionizado como la mierda. Entonces en muchos aspectos es un TVO muy delicado, que hace falta bastante buena voluntad por parte del lector para poder desenterrar alguna noción interesante que haya detrás. Sí, porque además en lo que se refiere a los puntos del conflicto que arroja el TVO, a mí siempre me ha hecho gracia este asunto de estar unos personajes hablando y hay un villano esperando ahí a que terminen de hablar para pegarles. Es como, bueno, oiga, yo entiendo que hay villanos ahí a punta pala, pero no pueden estar en todas partes al mismo tiempo iniciando líos en todos lados, que es lo que pasa básicamente en esta historia. Es como, bueno, las cosas se están yendo a la mierda. Joder, se están yendo a la mierda. Es que parece que sea día de fiesta y todo el mundo ha salido al mismo tiempo a liar la parda. No sé, a ver... Y algunos tienen razones para liar la parda y para tener... Sí. Otros no, otros parece que estén ahí puestos por el ayuntamiento, que es como, no, usted espérese aquí hasta que lleguen los héroes. Desde la distancia la idea es buena, lo dicho. Ese choque del Superman de Tierra 2 con lo que es el universo de DC ahora y esa noción de que la tierra buena era la tuya y no la que se salvó. Esa noción es interesante. Alexander Luthor jugando con todos, provocando otra vez un multiverso y jugando a chocar distintas tierras hasta encontrar la que a él le convenga o le parezca bien. Y ese Superboy Prime loquísimo y desatado tiene momentos muy simpáticos, pero desde el punto de vista general. Pero en cuanto te acercas al detalle, página a página, al TVO, la ejecución se le nota. Volvemos a lo del mucho impacto en poca página. Tienes la muerte de la Lois Lane de Tierra 2, el Superman de Tierra 2 atizándole con un coche al de Tierra 1, en plan portada. Esto es ridículo, pero vale. Es como, porque tienes un momento muy dramático, el Superman de Tierra 2 se dedica a pegarle con un coche, en fin. Esos ecos raros. ¿Con qué y con un coche? Sí, esas frases repetidas. Volver a quitar un Flash del medio para poner otro, en vez de cargarte a Supergirl, cargarte a Superboy. Con un sacrificio heroico de puta madre, que sí, pero una vez más funciona como un fanfiction en muchos aspectos y hay cosas que es imposible sí, o como quitar. Una cierta repetición de cosas, un eco, más que una repetición, un cierto eco de lo que habían sido las crisis originales. Tiene sentido que si montas una secuela o montas algún tipo de evento de este tipo y vas a beber lo más mínimo, los elementos quedaron ahí, que si los personajes se refugiaron y desaparecieron, una especie de limbo, cielo, llámalo como quieras, en las páginas finales de Crisis en Tierras Infinitas, con lo cual, pues, muertos o desaparecidos del todo no estaban, siempre podías haber recurrido a ellos. Quiero decir, al final de Crisis en Tierras Infinitas dejan claro que el psicopirata es el único que lo recuerda todo y está fatal del cráneo. Entonces puedes volver a recurrir a él, tienes elementos a los que recurrir si quieres, pero y si haces una secuela, lo natural es recurrir a ellos. Pero lo dicho, de alguna manera quiere conseguir el mismo efecto en la mitad de tiempo, literalmente, la mitad de números, casi. Y queda raro, porque claro, además no hay un foco editorial claro. Entonces, no, queremos un multiverso para poder hacer un poco lo que nos dé la gana, pero tampoco sin una idea clara. Entonces, al final, todo eso daña el efecto. Quiero decir, ya vea, yo es un TVO que disfruté en su momento, pese a las chorradas y en general las escenas de Superboy son infames. Y la conclusión a puñetazos es bastante ridícula. Pero tiene momentos. Quiero decir, te pongas como te pongas y aunque sea muy barato, tiene momentos. Sí, no. Tirar... Son momentos que también luego quemas acto seguido. Pero bueno, tirar a Superboy Prime a la Speed Force y mandarlo a tomar por culo, con toda aparición de todo Flash conocido, pues es un momento guay. Luego lo tiras por la ventana porque se escapa, pero... Ya, sí, eso siempre ha formado parte un poquito de los problemas a veces del bueno de Geoff Johns, que es este Quiero rollo momento molón, aunque luego lo vaya a deshacer y lo abarate en el proceso. No es capaz tampoco de medir muy bien cuándo utiliza los momentos molones. Es un poco todo como ese rollo Michael Bay, de siempre lo filmo todo igual, da igual que sea súper espectacular o sea una conversación banal. Lo tengo que rodar a tope, a fuego. Y lo demás, hombre, a ver, en cuanto, por ejemplo, al nivel artístico, también, de Crisis Infinitas, pues, hombre, a ver, Phil Jiménez es bueno, y es verdad que hace hasta cierto punto casi una imitación, entre comillas, esto es ser un poco malvado, pero bueno, se parece muchísimo a George Pérez en muchísimos aspectos. En algunos momentos, sí.
lo cual pues está muy bien y mola un montón porque es como, joder, casi parece que estés. Y la interpretación de algunos personajes es espectacular. Pero al mismo tiempo es verdad que esta fue también la infame serie que, bueno, pues algún número pues salió así un poco como sin acabar del todo. Ya hemos mencionado lo de los artistas de apoyo, porque no se daba abasto, pero es que además el último número, que tiene alguna de las peleas más absurdas de la galaxia, encima tuvo que salir pues algunas viñetas sin fondos y bastante deslavadas. Y bueno, pues a ver, si lo sacas así porque has tenido prisa y tal, pues lo sacas así y ya está, y quedaría para la historia pues, como un TVO que, bueno, pues al final se flojea un poco en algunos aspectos, pero bueno, cuando lo sacas así y luego rematas y cambias el arte para el tomo, ahí ya te estás granjeando algo de mala hostia por parte de los fans, quiero decir. Esa decisión nunca la he tenido clara. Sí, porque hombre, ¿qué haces? Dejarlo dar un producto peor. mejor a los compradores del tomo, quiero decir, en el vacío es una buena decisión. Ya. Es decir, si no fuésemos todos un poco cabrones, dirías, bueno, oye, pues yo lo leí cuando salió en su momento, hace un año, o lo que sea. Tampoco se tardó mucho, creo recordar, ¿eh? A ver, tendría que mirarlo, pero la sensación bueno, fue de igual, uno cierta inmediatez. Y aunque saliese al mes o a los 2 meses de terminar, es verdad que tú empezaste hace 9 meses a ver el evento. Sí, pero es que ya sufrió retrasos el evento, es que es el problema de todo, es que tuviste todo lo malo, que decir, no es o flojeo el arte y hubo artistas complementarios y salió a tiempo, o se retrasó, pero salió como Dios manda. El problema fueron que surgieron ambas cosas. Y ya bastante a veces suele ser, a ver, endeble no, porque la novedad es la novedad, pero ya suele haber problemas con la grapa contra el tomo y ¿para qué lo voy a andar mes a mes persiguiendo en un formato que luego se resiente si lo dejo apilado en una mesa, en una estantería, se doblan las portadas? Cuando puedo esperar a los tomos o retapados, vamos, TPBs... Y es como, si ya esa situación existe, generar ese miedo en el lector, da igual que pase una vez, pero da igual, quiero decir, hacerlo una vez y generar en el lector ese miedo de, hostia, pues ¿para qué voy a comprar nada al día si luego resulta que igual lo redibujan? Sí, también es verdad que, a diferencia de Crisis en Tierras Infinitas, yo el contacto con este evento lo tuve mes a mes. Sí, en vivo. En vivo y en tiempo real, como quien dice. Con lo cual no es lo mismo leerte años después un tomo con todo recopilado y te lo vas leyendo todo de corrido que tener que esperar esos meses, etcétera. Estaba pensando en tiempo real tampoco, creo. Seguimos la edición española. Bueno, seguimos la edición española, pero... Estamos hablando de 2 números por grapa. Sí. Eran grapas gruesas con una historia complementaria. Vale, un poco mejor que sí, fueron 4 entregas, sí, en vez de 7. Mejor que la edición americana mes a mes y tal, bueno, y sí, al menos te ahorras los retrasos. Salvo por el incidente del número en italiano, pero por lo demás... el número en italiano, sí, esa es graciosa y supongo que, bueno, muchos igual ya lo conoceréis, pero sí, yo tengo en casa un número precioso en el que la mitad del TVO está en italiano, porque a alguien se le cruzó el cable en la imprenta y los pues, packagers los cosieron la mitad del TVO en castellano y la otra mitad en italiano. Sí, un tercio, sí, o sea, porque traía 2 números de Crisis Infinita y una historia complementaria. Traía el asunto de Omak por un lado, lo de los magos por otro, lo de los villanos en otro, no recuerdo qué más. Creo que alguna historia con Secret Six de por medio también, pero bueno, el caso es que uno de los 2 números de Crisis Infinita venía en italiano. Sí, ahí tienes, arrastrar a Superboy Prime a la fuerza de la velocidad en italiano. Eso es una edición especial. Luego ya lo volvieron a sacar y tal, con bastante presteza además. Sí, no, y además quiero recordar que, oye, si quieres devuelve el que tal y te llevas el que está bien y tal. Creo que hubo una campaña bastante... Creo que sí, da igual, vamos. Nos lo quedamos de recuerdo, evidentemente. Hombre, vamos, por favor, o sea... Un evento de DC que no estaba siendo ya a esas alturas, ya empezamos a decir, bufa, esto... Había cierta chirigota ya al respecto, encima te sale un número en italiano, pues... Pues ya Macuomo, pues, era perfecto, vaya. Pues hubo risas al respecto, sí, no, fue algo incómodo, algo extraño, era como después de ver a Geoff Johns hacer un montón de cosas, vale que con mucho impacto y bueno, a ver, con sus trampas y tal...
el propio evento sirvió casi para verle todos los trucos, entre comillas, es como todo un número de magia que saliese todo mal. Veías cómo se le caían las cartas de las mangas y se le escapaba el conejo de la chistera. Fue extraño porque veías que había ahí un gran truco de magia de fondo, pero es que se le veían todas las trampas. Fue un poco extraño, porque es un evento al que tengo mucho cariño y que, lo dicho, me ha gustado más ahora al leerlo con mucha más perspectiva que en su momento, pero que sigue sin ser bueno. Ni en lo editorial por sus resultados inciertos, ni el propio TVO porque, oh Dios mío. Es que la demencia de Superboy Prime aquí también... No, es que tiene muchas cosas extrañas, porque tiene solo 7 números. Y en vez de utilizar el espacio para crear algo de contenido, de crear algo de gravitas o algo de trasfondo para algunos secundarios, darle algo de apoyo, a Superboy lo maltrata horriblemente con algún momento súper angustioso que tampoco le hace justicia. Mete un conflicto súper ridículo entre las Amazonas y los Omax para quitarse Themyscira del medio, básicamente, con tu rayo púrpura de la muerte y tal. Mete un montón de páginas muy horribles. Insiste en que Nightwing es un poquito el único héroe justo a ojos del Superman de Tierra 2, porque tal, y un idealista todavía no está corrupto y tal. Mene, tiene un montón de cosas por ahí metidas que luego tampoco hace uso de ellas, no le da peso. Tiene un momento de aguantar en Nightwing, en plan, le va a hacer frente a Superboy Prime y se lo va a mascar en el sitio ahí, pero no, interviene Superboy y te dices tú, pues vale. O sea, no sé, es raro, exuda mucha falta de rumbo, por lo menos. O sea, de no tener las intenciones claras, y si las tenía, de no saber cómo llegar hasta ahí. Sí, quizá parece vivir más de este momentazo y este otro y este otro y este otro, y después buscarle un poco una excusa argumental pues para que esas cosas vayan teniendo lugar y sea todo súper épico. Aquí voy a tener a la Trinidad en los restos del satélite sin saber muy bien lo que ha pasado. Y después voy a tener un momento la torre, chavo, con el cadáver del antimonitor. Te flipas, una cosa es loquísima, y luego va a hacer que los Superboy se peleen y la revienten, pero Superboy palme y tal, y en brazos de Wonder Girl y tal, y qué jodido todo. Y ¿cómo lo atas? Casi un poco mentalidad del peor Mark Millar, que de vez en cuando suele decir, no, yo suelo tener a veces me viene una imagen, una idea, un momento, pam, y digo, luego joder, ya... con esto hay que hacer un TVO. Sí, luego es que luego el problema es ese, es decir, tienes una discusión acerca de los actos recientes de cada uno de ellos en la Trinidad Satélite, y la escena la resuelves sacando a Mongul y montando una pelea. ¿Qué es a lo que voy? ¿Qué pinta Mongul ahí? ¿Qué hace? Quiero decir, es como, ¿por qué está ahí? Es como, bueno, nos apetecía meter una pelea. ¿Para qué? Para ver cómo Wonder Woman casi le mete un espadazo. Como si no hubiese quedado suficientemente claro. Quiero decir... Pero si no importa, quiero decir, ya al final vas a tener tu escena absurda con Batman con una pistola, en fin, y Wonder Woman tirando la espada al suelo, rompiéndola y tal. Pero ese momento y lo que... Joder, Batman con una pistola y tal. Porque a Nightwing le ha atropellado un camión y tal. Y luego además el evento está plagado de esos momentos como el de Themyscira. Es como, no, aquí pues que esto me sobra, así que lo quito. Oye, ¿qué hacemos para generar impacto? Pues no sé, tira a Chemo encima de Bloodhaven y manda a Bloodhaven a la mierda. Pero ya digo, principalmente a mí lo que más me molesta de esta Crisis Infinita es que nunca le vi claro para qué se estaba haciendo. Yo reconozco que al final ha llegado un punto como lector que, hombre, las historias que leo me importan mucho, pero he llegado a entender estos eventos como mecanismos editoriales para llegar a un punto. Que el TVO no sea del todo bueno es hasta cierto punto perdonable si el resultado que buscas editorialmente da lugar a buenas historias. Eso es, dices tú, bueno, hombre, pues igual esto no ha salido muy bien, pero bueno. Lo entiendo, y hasta cierto punto lo comparto, de hecho, pero es eso, al final cada TVO es cada TVO. Entonces, quiero decir, no sé, por mucho que me guste un TVO de New 52, pongamos por caso, más adelante ya llegaremos ahí, no justifica lo que pasó justo antes. Me da igual lo mucho que me gustase un TVO posterior a esto, que no va a hacer este evento mejor. Igual sin el evento no era posible, igual sí, pero son TVOs de superhéroes. Así que tampoco nos engañemos acerca de la necesidad de ciertas cosas para un buen TVO.
es verdad, al menos, y ya poquito a poco seguramente vamos acabando ya de largar acerca de este evento, que al menos quiso tener las maneras. Al menos quiso tener ese no. Cuidado, esto es un evento gordo, todo el universo en peligro, todos los personajes metidos. Ya hemos dicho, la idea es brutal. Operar como secuela con los personajes y con los temas que toca la Crisis original es brutal. Pero se quedó corto. Bueno, pues se quedó corto, oye. Aún así, el resultado es notable si lo comparamos con el siguiente caso de estudio. Sí, vamos a ir con el siguiente caso de estudio. Pasan unos años, tampoco muchos. 2011, apenas han pasado 6 años. Lo cual habla por ambos casos. Tanto por Crisis Infinita como por Flashpoint. Claro, porque eso quiere decir que Crisis Infinita al final no logró lo que quería o lo que se suponía que tenía que lograr, si es que se suponía que tenía que lograr algo, que eso es algo que yo lo dejo en suspenso. Eso, Flashpoint vino muy apresurado. En ambos casos no habla bien de ninguno de los dos. Bueno, hablamos efectivamente de Flashpoint. Hablamos de una miniserie del año 2011 de 5 números. Y aquí volvemos a tener otra tendencia peligrosa. Es decir, tenemos 12, tenemos 7 y ahora tenemos 5. Aquí el caso de... Es que en los arcos argumentales del Decompressive Storytelling de las pelotas ya tienen 6. O sea, un arco cualquiera, de cualquier historia, de cualquier colección reciente de los últimos 10 años. A ver, me lo he vuelto a leer ahora, pero no recuerdo. La paginación igual eran de 32 o algo así, pero bueno. Sí. 5 números. Sí, a ver, Flashpoint. Vamos a ver. Aquí ya el caso es demencial, quiero decir. Vamos a decir los autores. Geoff Johns y Andy Kubert. Una vez Geoff más. Johns reincidiendo aquí como un campeón. Sí. Fueron los años también, los años fuertes de Geoff Johns en DC como escritor. Para ahora ya todo. le pegaron, yo creo que llegó un momento le pegaron la patada para arriba. Le dijo, venga tú, ala, venga, y ya, no sé qué le han hecho ahora. A mandar. Jefe ejecutivo, director ejecutivo. Ejecutor, sí. Lo que sea. A ver, si ya pasar de los 12 números de Crisis en Tierras Infinitas a los 7 de Infinite Crisis es realmente un ERE en toda regla, eso es, vamos, un corte muy serio. Pasar de los 7 de un evento a los 5 de una miniserie de un personaje es muy de traca. Quiero decir, es la sensación que transpira en general de decir, no, vamos a hacer muchos cambios. De hecho, cambios en general más patentes que los del caso previo de Crisis Infinita. Al menos yo los percibo como tal, bastante más chocantes. Y vamos a utilizar para excusa una mini de 5 números de Flash. Es como en serio, o sea, quiero decir, a este nivel has llegado, quiero decir, tantas ganas tienes de hacer lo que te da igual el cómo. Yo reconozco que esto me descolocó completamente. Es decir, estaba convencido de que DC no había puesto ninguna excusa para el reboot que para hizo el New después 52. Del New 52. Es como, Hubo no, un New pues mira, 52 y ya estaba. eso es como, pues han decidido que ya está, que a tomar por culo, que empezamos desde cero y ya está. Y no, resulta que no. Bueno, sacaron una miniserie por ahí de Flashpoint, que pues como que da pie a esto. Y dices tú, ¿cómo que da pie a esto? Es decir, ¿por qué no me he enterado? Es decir, pero eso no terminaba con que quedaba todo igual y ya estaba. Eso es, y en plan, y pues al final y tal, una lagrimita de Batman y tal. Quiero decir, ya está. Eso es. Es como eso, y eso le sirve para el 52 y tal. Sí, es demencial, es espectacular, es terrible. Por un lado, una vez más, editorialmente hablando, las necesidades de algo así supongo que vendrían inclinadas por las ventas. Porque si no, no me lo explico. Después de un evento relativamente reciente, 6 años, tener la necesidad de pegarle semejante hostia al universo DC, yo no la entiendo. Es que aún te diré más, es que la hostia que pegaron después de Flashpoint al universo DC, yo creo que es la más gorda que le han pegado nunca. Porque es verdad es posible que después de Crisis en Tierras Infinitas hubo un golpe fuerte, sí, pero muchísimos de los personajes seguían estando presentes. El centro, sí, a ver, fue más podar las ramas que sobresalían que realmente cambiar el árbol por completo. Pero aquí lo que hicieron es decir, no, a tomar por culo la historia, a tomar por culo el legado, a tomar por culo todas las historias anteriores de los personajes. Sí. Todo distinto, todo desde cero, tabula rasa completamente. Y lo siento por los lectores que hayan seguido a estos personajes, pero tendréis que ir enterando sobre la marcha, como los demás, qué es lo que les ha pasado a estos personajes y qué no. Por no mencionar el efecto Willstorm. El efecto Willstorm. Sí.
No sé a qué te refieres. De la incorporación de los personajes de la editorial a la bueno, sí, continuidad esa es de DC. otra, sí. Bueno, igual, y el efecto vértigo. A ver, bueno, que los personajes siempre estuvieran ahí. Sí, hombre, esa es también... Quiero decir, esa es de traca. Constantine sale en Crisis en Tierras Infinitas, Sí. de pasada. Pero es de traca, es ya coger y decir, no, todo de todo junto aquí, desde cero. A ver, me gusta la osadía. Yo la osadía osadía normalmente siempre la premio. Entonces es como, con dos cojones. ¿Queréis hacerlo desde cero? Sí, meter los personajes que habéis comprado, perfecto. Quiero decir, a ver, no es tan distinto de parte de lo que sucedió. Quiero decir, los personajes de la Charlton los dejaron aparcados en Tierra 5. Creo recordar, en su momento Blue Beetle y demás estaban en Tierra 5 hasta que dejan de estar y pasan a formar parte de la Tierra Única por la Crisis en Tierras Infinitas. Quiero decir, técnicamente es la misma maniobra. Sí. Quiero decir, pero claro, el uso que se hace después de ello... A ver, por llevar un poquito de orden, vamos a hablar un poco de esos 5 números. Esos 5 números de Flashpoint. De Flashpoint como, digamos, la historia. Flashpoint como el TVO. Sí, porque Flashpoint editorialmente es un desaguisado, pero es que el TVO además es bastante malo. El TVO es como... Esto sí que yo lo considero casi como un fanfiction. Es decir, así como las Crisis Infinitas me parece que, hombre, tienen sus cosas, pero tampoco, pero esto... A mí me pasa al revés. Y no es por la calidad. A ver, quiero decir, no, cuando uso fanfiction no es simplemente un derogatorio por la calidad. Se trata de que Infinite Crisis, la Crisis Infinita realmente coge lo que le gustaba a un chaval de Crisis en Tierras Infinitas y lo usa a su manera y mete un Superboy Prime repartiendo leña. Quiero decir, realmente es un relato hecho por un fan. Es la sensación que transmite. Flashpoint es como si fuera un Elseworlds raro, un What If loco que has metido por medio y que has decidido como quien lo decide al final de un TVO que... bueno, y esto pues tiene consecuencias. A mí me da un poco de pena porque... no creo que fuese tan mal arco de Flash y punto. Es como los números 21 a 26 de Flash, de la colección de Flash, eran este arco. Y Flash se daba un mambo por ahí, por una tierra alternativa y tal y cual, unas movidas con el doctor o profesor Zoom, y después vuelve y ya está, y está todo igual. Y bueno, pues bien. A ver, como arco de Flash, evidentemente, supongo que la idea da su juego. De hecho, da tanto juego que lo van a utilizar en la serie de televisión. Quiero decir, el primer capítulo se llama Flashpoint y el punto de partida es el mismo. Quiero decir... Con lo cual, hasta ahí no tengo mayor problema. El hecho de que lo utilices como excusa, como punta de lanza... Para un relanzamiento, para un reboot, me parece ridículo. Es decir, no ya demenciar, es como es ridículo, es como, en serio, o sea, es decir, esto no es como haces las cosas. Es decir, para empezar, eres DC y ya tienes una fórmula para hacer estas cosas. Estaría bien. Es como tú tienes un arco de los Cuatro Fantásticos y al final, pues un follón con la máquina del tiempo de Doctor Muerte y te cambias toda la editorial por completo. Pero estamos locos. Ya tienes una fórmula para eso, es las crisis. Montar un evento. Es decir, montas un evento de nivel crisis y ya está. Sí, pero a ver, Flashpoint no es solo un TVO de Flash. El problema es que lo parece. Es decir, es como si fuera... ¿Cómo que no es un TVO solo evento de Flash? pegote. Claro que es un TVO solo de Flash, porque todos los demás personajes son de una realidad alternativa. No, y a ver, se utilizan los que se utilizan. Técnicamente es un TVO de pareja entre él y Batman. Batman, Thomas Wayne. Sí, pero el Batman que no existe, quiero decir, coño, es que el único personaje de verdad, con continuidad, que va a seguir siendo un personaje del universo DC, es Flash. Sí, es Barry Allen, sí. Es decir, ningún otro personaje relevante del momento presente de cuando sale Flashpoint tiene ningún papel. No. En el evento. Es decir, no hay un Superman, Flash, no hay Flash un Batman, no hay un Linterna Verde. Punto. No hay nadie, es Flash. No, a ver, hubo tallings y movidas y tal, pero no, realmente no. Quiero decir, arranca el evento con... Y los Cuatro Fantásticos, me estás poniendo el ejemplo de la primera familia de Marvel, el primer TVO de la Marvel moderna... La primera barbaridad que se me ha ocurrido. Un grupo, sí, también, quiero decir, pero un tema me refiero a que esto es como si te haces... Hombre, Flash es el estandarte Barry Allen, además es el estandarte del Showcase. Es el primer, entre comillas, reboot. Quiero decir, no he dicho Spider-Man, que aún así tela. Quiero decir, es Flash. No he utilizado a, yo que sé, Cyborg.
Ya, pero vaya. Y Barry Allen, concretamente. Que además con la excusa que te permiten sus poderes dentro del propio universo. Pero bueno, en fin, yendo un poquito al TVO, tú arrancas tranquilamente y pues Barry Allen se despierta sin poderes en su trabajo como CSI en un mundo en el cual su madre sigue viva. Sí, y un pequeño detalle, no tiene poderes. Sí, pues se despierta sin poderes trabajando en CSI en un mundo donde su madre sigue, dices tú. Vale, bien, un arranque osado e interesante, tal vez demasiado opaco, demasiado misterioso, pero bueno, no me es ajeno a un evento de DC, más o menos, si lo quieres llamar así. Sigamos adelante. Y el asunto es que seguir adelante son varios números de un conflicto terriblemente innecesario que no viene al caso entre las Amazonas y los Atlantes, que está para revestir ese universo de una guerra brutal y de una naturaleza épica que no importa. No importa editorialmente hablando, no le importa a los personajes principales y no importa en la historia. No. Sí, porque es curioso, porque en la sirve propia, de escena de fondo. Porque en el propio TV hacen bastante hincapié en esa idea de que, bueno, pero si arreglamos el asunto, todo esto no habrá pasado y no importará una mierda. Quiero decir, Thomas Wayne lo dice varias veces. Es como, bueno, pero el único hombre sensato ahí. Quiero decir, esto si lo arreglamos, ya está. O sea, quiero decir, aunque se joda mucho ahora, si lo arreglamos al final, porque no importa. Porque si cambiamos el pasado, que decir, da igual que este conflicto te lo metas por él. Con lo cual está ahí pues para meter ruido, para tener viñetas molonas, un montón de gente peleándose. Y para rellenar los números en general, porque es la única trama que tienes. Ese conflicto es tu única trama de fondo. Sí, realmente, porque en el momento de necesitar las explicaciones vienen a ti. Sí, porque consiste en que Barry Allen contacte con Batman, de que ese Batman ya le verifique que no está donde debería estar y que algo se ha jodido porque no es Bruce Wayne, es Thomas. Y es como, vale, algo se ha jodido y no sabes el qué. Y el intento de recuperar los poderes es bochornoso porque te marcas un momento fallido de recuperación de poderes simplemente para tener un cliffhanger final en un número horrible y barato para que en el siguiente número lo vuelva a intentar y lo consiga y ya está. De la misma manera. Quiero decir, es terrible. Bueno, con un rayo más gordo, un relámpago más gordo. Sí, pero es que es terrible. O sea, la propia estructura de según qué cosas es terrible. No, está perfectamente pensada, efectivamente, para que tengas el cliffhanger de, oh, Dios mío, Barry Allen está muerto y tal. Está muerto y chamuscado y tal, y esto no ha funcionado. Ah, no, espera, que no está tan chamuscado y que bueno, lo volvemos a intentar y ya está. Y es como, joder, si ya nos estamos quejando que en Crisis Infinita se le veían al mago sus trucos, aquí directamente el mago se caga encima en el escenario. Es terrible, es obsceno. Todo al final, para que llegues al último número, básicamente aparezca el malo y te explique que el malo en realidad es Barry Allen, que es el que la ha jodido. No se acuerda, porque sus recuerdos están hechos una mierda porque múltiples realidades y tal, pero él es el que la ha liado. Quiero decir, después de décadas de eventos y viajes en el tiempo y movidas súper locas, resulta que el bueno de Barry Allen la ha jodido parda, viajando al pasado y salvando a su madre. Ha roto el espacio-tiempo hasta una cosa absurdísima, una cosa destructiva, y es él el culpable de todo. Sí, es bastante curioso porque la excusa esta de no, es que en realidad la muerte y tal de tu madre no fue fortuita, sino que fue un villano tuyo el que la provocó. Fui todo yo. Y tal y cual. It was me, Barry. Y entonces no pudiste soportar la presión y tal, y no, tengo que salvarla. Es un poco ridículo desde el punto de vista de que, bueno, tu madre ha estado muerta siempre. O sea, quiero decir, ¿realmente afecta tanto quién? Y bueno, pero es que pasa de algo fortuito, natural, que aceptas como parte de tu vida, previa a que seas quien eres ahora, algo que es un producto de la mala fe, la mala intención y un crimen de alguien que es enemigo tuyo por quien eres ahora. Sí. Y por lo tanto, algo que dentro de tu día a día de superhéroe es, entre comillas, tu trabajo evitar. Yo eso lo entiendo, y es material que bien tratado sería interesante, una vez más, para un arco de Flash. Sí. ¿Qué hace Barry Allen, un tío normalmente recto y responsable, con esa información, con ese hecho, con ese acto de villanía definitiva de su enemigo? Pero no hay cosas acaso a estas alturas que ya saben que están fuera de los límites. Sí, pero es tu madre. A ver, lo han sabido explotar bien en la serie de televisión porque el protagonista es súper blandito y súper adorable y súper frágil, entonces da para momentos de lagrimita muy bonitos en la serie.
En el TV es algo más difícil de vender. Se podía haber vendido tranquilamente. Porque, bueno, es un personaje veterano, ha estado muerto, pero luego ha vuelto porque estaba de parranda. Quiero decir, es Sí, más la verdad es que tiene complicado. una pintoresca historia. Es más complicado de vender. Porque, recordad, estamos de vuelta con Barry Allen. Quiero decir, es más complicado de vender. Ese Barry Allen. Ese tipo de que había reacción. muerto. Sí, ese tipo de reacción es más complicada de vender. Y, bueno, pues daría para montar un TVO tal vez algo más íntimo. Un arco argumental algo más íntimo. Utilizarlo como MacGuffin de una miniserie rancia que vas a utilizar para un reboot es demencial y no hay por dónde cogerlo. Es que parte también del problema como lector cuando lees esto es que llegas al final de Flashpoint y nada te hace pensar que haya cambiado nada. Bueno, a ver, quiero decir, llegas al final, te enfrentas al villano, el villano te explica lo que ha sucedido porque tú no te enteras de nada porque Pero te vuelves, falla la no, me memoria. refiero a que después vuelves Sí. y vas a visitar a tu amigo Batman. Coge el villano y se tal, come la mierda, cortesía de Batman, y tú corres fuerte para arreglarlo. Vuelves al pasado otra vez, te detienes a ti mismo, Y vas, no exacto. salvas a tu madre. Y vas a visitar nada más llegar Al a tu Batman amigo, de toda la al vida. Batman de toda la vida Al en su Bruce Wayne de Batcueva toda la de vida. toda la vida con el dinosaurio en el mismo sitio donde ha estado toda la vida. A llevarle una carta de su padre de una realidad alternativa. Dices tú, bueno, A pues, tener un momento. eso, dices tú, pues fantástico, está bien. Pues es un arco de Flash que, Ya. oye, mira, pues Bueno, tiene su gracia. tiene unas cosas pintorescas y está llevado un poquito forzado, pero bueno, no va a matar a nadie este arco de Flash. ¿Cómo no. coño voy a pensar que esto va a resetear todo el universo Pues porque DC y en me va a medio- quitar los calzoncillos a Superman? Pues porque en medio hay en el proceso de volver atrás en el tiempo hay una splash page doble con una figura con una capucha roja diciendo barbaridades. Ya está. Ah, sí, es verdad. Eso es todo. sí. Quiero decir, Sí, sí, que es ya cierto, está ahí. es cierto, sí. Con realidades que se fragmentan, Superman es sin calzoncillos y ya está. Así te quedas. Por eso ponía el ejemplo. Es como, no, tienes tu TV tranquilo de los 4F y el Doctor Muerte en Egipto y movidas. Y al final hay un momento raro. Sale Kang, te explica unas cosas raras, que la realidad se ha jodido por culpa del Doctor Muerte y el futuro ya no es el que era y pum. Y de repente te ha cambiado toda la editorial. Es como, pero... Es un poco raro. Y lo que es peor en realidad de todo, si al menos hubiesen tenido la capacidad de hacer que los nuevos 52 hubiesen funcionado, A ver, pues dices, oye, pues hicisteis una apuesta fuerte a través de una miniserie más bien malilla y utilizándola como excusa, pero con dos cojones. la sensación general es de quemar etapas en sí mismo. Es como si la propia decisión fuera apresurada, lo cual no tiene mucho sentido porque ese tipo de maniobra editorial necesitas muchísimo margen para planearla. Es tanto cambio en el status quo. Pero la sensación de embutir la excusa en un TVO de Flash, la sensación que transmite es apresurada por completo. Apresurada en un TVO de Flash. Sí, el resultado posterior a nivel de ventas, como siempre en estos relanzamientos, el inicial es portentoso. La decisión esta extraña de tener 52 colecciones y funcionar como si fueras la Shonen Jump y cada vez que cancelas una metes otra y no puedes meter otra sin cancelar una antes, una restricción súper extravagante, parecía más un arrebato de supervillano, de maníaco loco, una manía de estas que realmente una decisión editorial consecuente. Y con el tiempo, pues bueno, es algo que se fue desvaneciendo. Es una de esas cosas que tienes la idea, te parece tan graciosa y tan buena, 52 y tal y cual, que como eres el que toma las decisiones, no puedes evitar implementarla sin pensarla bien. El asunto está en que, en general, el resultado final te muestra un universo DC que no consigue llegar a esa conexión, a ese cambio moderno, es decir, ese llegar y no vamos a hacer un universo DC desde cero actual. No lo consigue. Esto no es el intento fallido también en otros aspectos del universo Ultimate, por ejemplo. Es como no lo consigue, y los sacrificios realizados en el proceso de crear un universo DC desde cero, joven, estéril, sin nada, una cantidad limitadísima de personajes secundarios, toda esa riqueza, toda esa continuidad que tantos problemas te da, pero que tanto has cuidado, desaparecida, desintegrada por completo. Sí, yo es algo que no acabé de entender en su momento y, a ver, a mí me parecía que realmente se quedaron en tierra de nadie. A ver, ahora asistimos al
mismo error para todo lo contrario. Quiero decir, me explico. Tenemos ahora un Rebirth que pretende devolver algunos de los elementos que le faltaban a ese universo. Por cierto, ¿de dónde viene Rebirth? ¿Cuál es la excusa de Rebirth? También orquestado en un solo número. Esto esta vez ya no es ni un arco de 5, esta vez es un solo número especial. El Rebirth, el DC Universe Rebirth. Un número doble. Ya está, quiero decir, que es a lo que iba. Lo siguiente, cada vez, sí, por eso. Lo eso próximo voy. va a ser un complemento página de 6 de páginas. tu TVO diciendo, bueno, y pasaron movidas y los héroes esto y lo otro, y ahora léete este TVO. Es terrible. A ver, imagino que en algún momento del futuro va a haber algo al respecto por las alusiones que se han hecho. Que tampoco voy a entrar porque es un TVO reciente. Pero es catastrófico, quiero decir, vale, que es un TVO que me gustó y que es un TVO que tiene sus momentos bonitos, otras más con flash de por medio, vale, guay. Pero que, quiero decir, no son maneras, quiero decir, la confusión que generas no son maneras. Sí, editorialmente está funcionando. Ha revertido buena parte de esas cosas del New 52 que tenían fallos, pero lo han hecho de manera guarra, con un TVO loco, que entiendo que una mudanza de oficinas hay de por medio y que hay, si ya hay veces hay al TVO, en todos los reboots, decisiones externas, decisiones editoriales para cambiar las cosas, en este caso ya son hasta logísticas las decisiones. Pero bueno. Sí, en realidad yo creo que aquí, y volviendo al New 52, parte del problema fue que cuando hicieron esos cambios y ese reseteo, toda vez hasta cero, digamos, poner a cero a todos los personajes, quizá no tuvieron un poquito en cuenta que, en general, la gran mayoría de los lectores de TVOs de superhéroes, y me incluyo, conocemos y queremos a ponle una docena de personajes del universo que son los que queremos de verdad, y después el resto pues los apreciamos en mayor o menor grado y pues nos molestan en mayor o menor grado dependiendo de los tiquismiquis que seamos. Resetear por completo a los personajes que te gustan, yo creo que es algo que no le gusta a ningún lector. Aunque reconozcas que en ese momento tu personaje está pasando por un mal momento, es como, joder, llevan 3 años que las historias que sacan de, no sé, me da igual, de Superman son la mierda, no hay Dios que las lea. Pero bueno, dices, ya vendrá un autor que tenga un poco de fuste y ya le sacará un poquito de jugo. Cuando los pones otra vez todos a cero, te das cuenta de que de repente tienes las mismas razones para querer al personaje que te gustaba como al que no. Porque realmente, quiero decir, ¿por qué tiene que importarme este Batman ahora? Quiero decir, me voy a leer un TVO me da igual, de Wonder Woman, que total está mejor dibujada y las historias son mejores. Tienes que acompañar al personaje desde cero y ver con cuál conectas a través de los primeros números. Ya, pero es que ya conectabas con esos personajes. No, con otras versiones distintas. Ya, pero es que esas versiones no les pasaba nada raro más allá de estar sacando números que pues no están funcionando. Que no están funcionando. Otra razón. Y realmente la gente, aunque nos quejamos mucho, me incluyo de la continuidad. El lector de cómics medio muchísimo. Y tal, nos quejamos muchísimo. Rara vez nos quejamos de que es que el personaje es mierda. No, porque nos gustan esos personajes. Sí, no. Nadie dice, no, que es lector de Superman, dice, no, es que Superman es una mierda. Superman no, dice, no da juego. Es que las es historias... el John Cena del TVO, es indestructible, siempre gana, entonces no me gusta. No, coño, entonces no estás leyendo claro, Superman. Lo que dices es, joder, es que últimamente las historias de Superman siempre van del mismo palo o no acaban de encontrar unos secundarios que funcionen o lo que sea. Pero no es que el personaje no funcione, coño. Quiero decir, estos personajes funcionan casi en auto. Es decir, sí, poner en duda la funcionalidad o la capacidad para contar historias el potencial de contar historias de ciertos personajes de ser ridículos. Pues ahora de repente lo pones todo a cero, me sacas 52 colecciones al mes y arréglatelas. ¿Cuál me leo? Y arréglatelas porque, claro, es decir, cojo un TVO de Superman y resulta que Superman va en vaqueros y camisetita. Hombre, es la perspectiva, que las leas todas y que compres un montón de números uno para que veas cuál es el que te gusta. No soy Tony Stark, no estoy hecho de dinero. Ya. Y al mismo tiempo, parte de los cambios que hicieron en los personajes tampoco eran ninguna cosa del otro mundo. Hay de todo. Y fue una época de gran desconexión con muchos de los personajes centrales por mi parte. Y luego fue gracioso porque está la maldición de Hal Jordan, por decirlo de alguna manera. Es que tras cada evento a Hal Jordan tampoco es que le pase gran cosa. No, normalmente hacen como si no le hubiese pasado a él. Evidentemente con todo esto hay salvedades. Quiero decir, en Crisis en Tierras Infinitas en ese momento Hal ni tan siquiera tiene un anillo. En ese momento específico, durante la crisis, no tiene un anillo. Se lo devuelven al final en su propia colección.
ya sabes, linterna verde una vez, linterna verde siempre y tal, y se lo devuelven en ese momento. Y dices tú, bueno, lo han devuelto a la normalidad, tampoco le ha pasado nada, pero cuando acto seguido viene el año cero, Zero Hour, pues, y todo lo que pasó ahí, Parallax y mierdas, pues, hombre, tampoco es para decir que salió indemne Hal Jordan, pero luego tienes Crisis Infinita y da igual, el número último antes de Crisis Infinita, Linterna Verde, y el primer número después de Crisis Infinita, Linterna Verde, como que te daba todo un poco igual. Ya, no sé, a mí la sensación que me dio siempre esto del New 52 era de intentar construir la casa o empezar a construirla por el tejado. Es como, no, la Liga de la Justicia ya está creada y son estos fulaners. Y acéptalo porque han pasado unas historias antes que ya te contaremos o algo. Sí, era raro. Y Batman ahora funciona así o es asado porque, bueno, algunas cosas que ya te contaremos o no. Era como comenzar desde cero pero con un colchón para retrocontinuar lo que quisieras. Pero para eso, ¿para qué habías quitado? No sé, era una sensación muy rara. Y ya no solamente una sensación rara por eso, es que además es complicarte la vida, porque a nivel editorial nadie sabe realmente, es decir, yo soy un editor de Batman y digo, vale, Batman, número 1, ¡pam!, relanzamiento, tengo el primer arco, sé lo que va a pasar en el primer arco argumental y tal. Cuando en el próximo guión que me pase el guionista aparezca el personaje fulanito de cuál... Sí, da igual. ¿Qué? En el siguiente arco de Batman sale el Joker. ¿Qué Joker? ¿Qué Joker? ¿Qué? ¿Cuáles han sido los encontrazos previos con el Joker? O sea, ¿tengo que tener en cuenta 60 años del personaje o 50, los que sean? O hacemos lo que nos salga del nabo y ya está. ¿Tengo que tener en cuenta de Killing Joke o no? Es que a estas alturas... Lo que nos salga, porque 5 años, no, porque 5 años de haciendo... Es raro porque, quiero decir, si un reboot tiene una de sus funciones, suele ser normalmente simplificar las cosas y hacerlas más accesibles, y en este caso era extraño. No, bueno, como lector te lo hacía más accesible, porque había lo que estabas leyendo. Como lector nuevo, tal vez. Bueno, como lector nuevo, sí. Como lector veterano, el desconcierto era... Como lector veterano, yo leía algunas cosas de algunos personajes que sabía yo de DC, tampoco es que haya leído mucho, y decía... No entiendo la mitad de las cosas aquí. Esto no sé a qué viene, no sé qué pero estáis haciendo. Pero como a nivel editorial, como editores, como gente que tiene que llevar un poco el rumbo de esta casa de locos, es como, es que no sé lo que estoy editando porque no sé en qué me estoy basando. Quiero decir, no sé. Y de hecho creo que en parte pues por eso ha durado lo que ha durado también. Hombre, le das toda la cuerda del mundo a los autores para hacer lo que quieren con el personaje, pero no sé, esa sensación de tener los pies de barro es muy extraña. A ver, pero no puedes hacer lo que quieras con un personaje cuando después además salen la Liga de la Justicia, salen The Brave and the Bold y salen no sé qué. Quiero decir, lo siento, no puedes hacer lo que quieras. Sí, en una editorial de ese tamaño ya. Porque todo se interrelaciona, con lo cual tienes que tener 1000 mierdas en cuenta y necesito saber qué mierdas tengo que tener en cuenta. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Porque si no... Sí, a ver, desde luego si algo ha quedado claro es que los reboots van a peor. Eso... Yo creo que sí. Yo creo que empiezan a ser, además, casi como recursos cada vez más socorridos y más de emergencia para situaciones de ventas que no ves claras. Por lo menos en DC. Si tenemos en cuenta Rebirth como reboot, entonces no van todos a peor. Porque, bueno... No. Pero Rebirth por ahora es intangible, es la incertidumbre, es como no está muy claro que no hemos cambiado realmente nada o gran cosa y volvemos a tener a Wally West y ya. Y es como... Sí. Habrá que esperar porque además estas cosas ya sabemos cómo suelen ser los primeros arcos de estos reboots. Tampoco ahondan demasiado en nada para que te enganches y tal y cual, con lo cual igual te pueden pasar un par de años hasta que te des cuenta de que han hecho un cambio que te da por saco. Ya hablamos de la Aquaman y la embajada y bueno, como ha arrancado el arco de Flash con sus cosas extravagantes o el de Batman con este Batman más positivo. Superman la han cambiado completamente porque directamente es otro personaje distinto. Quiero decir, a ver... Sí, y después, a ver, aquí estamos hablando de DC, es verdad, hemos dedicado el programa a DC, pero bueno, al final todo el mundo ha picoteado en mayor o menor medida en esta idea loca de hacer tabula rasa. Sí. Y en general, pues los resultados no suelen ser tampoco ninguna cosa maravillosa. No, cada vez que Marvel hace un evento, sea un reboot o no, normalmente sus consecuencias suelen durar aproximadamente hasta el siguiente evento, si acaso, fugazmente.
Sí, más o Como menos. no, y ahora Norman Osborn, bueno, sí, pero hasta el siguiente evento. Sí. Y ahora Tony Stark, que resulta que en S.H.I.E.L.D., bueno, sí, pero hasta el siguiente evento. Sí, en ese sentido probablemente Marvel siempre ha sido la más conservadora, curiosamente. Bueno, a ver, sí, conservadora en lo macro, tal vez viendo la gran imagen desde la distancia. Nuestros héroes siguen siendo estos héroes tal vez cercanos o frágiles o urbanos y tal, igual en mayor medida. Pero en el micro, pues cuando tu Spider-Man, tu Peter Parker, perdón, ahora mismo está como está y Spider-Man es otro señor, que es una colección genial y espectacular, y Thor de repente, es decir, Sí, en lo micro pero- conservadores. No, en lo micro no, pero en lo macro sí. Es En lo decir, no se macro, atreven nunca a hacer estos cambios de hasta aquí, toma, pam, salvo, yo me resisto. Salvo la excepción, Me el resisto. terror, Me resisto el a evento. acabar este programa sin hablar de esta demencia que cometió llegó Marvel Onslaught. a mediados de los 90 con Onslaught. Y llegó Onslaught y la lió parda. Y hicieron una historia demencial donde se iba al carajo de la vela todo el universo Marvel, pero además esta vez como... Bueno. Pero esta vez además con esa cierta sensación de decir, es que somos la Marvel de los 90, estamos en puta bancarrota, es que no os creéis que esto es una broma, es todo probable... no, hay alguna aldea gala que resiste al invasor, pero sí, buena parte del universo, pues sí, montar una fiesta y que 4F, Vengadores... Sí, ya. Bueno, eso fue el reboot, precisamente. Sí. El reboot de Marvel después de Heroes la saga Reborn. aquella de Onslaught. Exactamente, es la infame Heroes Reborn. Heroes Motherfucking Reborn. Es los 90 hecho Marvel. Es los autores que fueron a formar Image haciendo para Marvel reinterpretaciones de sus personajes. Bueno, reinterpretaciones no, en realidad aquello iba a ser el principio de las colecciones. Lo que pasa es que, en fin, se vio más bien pronto que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Rob, en fin, es catastrofía, espectáculo. Ya comentamos en nuestro especial segundo aniversario qué épocas nos habíamos sentado desconectados de Marvel. Pues eso. Sí, esta fue una de ellas, que después Marvel también pues lo arregló un poquito a esa manera de hacer como que no había pasado. Muy Marvel. Sacaron otra vez una nueva línea editorial, le pusieron arriba el logotipo de Heroes Return, dijeron, no, bueno, unas movidas, un universo no de estaban bolsillo. Muertos, estaban de parranda. Eso es, estaban de parranda y ahora los devolvemos y si vemos que alguno necesita alguna actualización en algo, pues se la hacemos en auto. Una manera de hacer las cosas muy propia de Marvel. Coger e ignorar lo que te molesta y si acaso hacer algún chiste esporádico de ello como si fuera un Spider coche cualquiera. Sí, es Suele gracioso ser su porque manera. es gracioso porque al final las compañías tienden a ser bastante consecuentes y a seguir las líneas que normalmente han venido marcando de cómo se hacen las cosas a pesar de todo. Es curioso, en algunos aspectos por lo menos sí. Pero sí, bueno, quiero decir que nadie dude que la cosa esta de Onslaught y Heroes Reborn y tal, o sea, fue Atroz. abominable, atroz. O sea, hoy en día todavía coges un TVO de esos y corres riesgo de que se te caiga la mano. O sea, porque en fin, es que se te pudre. Y tampoco, en fin... Vaya. Máximo malmeter ahí. Al final, además, hay, ¿no? Todo, Habrá algún fan de ellos, supongo. No sé. Sí, ¿tú crees? Alguna cosa la dibujaba Jim Lee. Hay fans de Jim Lee. Ya. No Ya. yo, pero pero hay fans de Jim A Lee. ver, aquí vamos a confesarlo todo. Yo tenía los números de Iron Man. Sí, porque eres un fanboy. Exactamente. Y, hombre, en aquellos tiempos en los que mi criterio estaba... Era esto o nada. Uno, era esto nada, y dos, mi criterio estaba un poco para allá. Quiero decir, hay algunos tebeos que tengo comprados de aquella época Eras que los miro y digo, joven. ¿en qué coño E estabas impresionable. pensando? Sí, era joven e impresionable y ¡buah! Jim ¡buah! Lee. Jim Lee, los mayorzotes de los 90, aquí los durezas de los 90, ahí con sus rayitas y sus musculámenes y sus pechugonas. Y bueno, pues, ¿qué le voy a hacer? Pues, ya Luego que por qué acabas pasándote al manga en según qué épocas. No por nada, sin motivo aparente. Ay, No es en porque fin. convirtieran a Johnny Blaze en un clon de Cable, no, qué va, no. Para nada. Para nada. ¿Qué va? Los reboots. O los Madre reboots, mía. en cualquier caso. Bueno, pues sí, sobre todo con DC. Yo sigo, de todas formas, defendiendo esa idea de que si quieres hacer reboots bien, tienes que hacerlo a lo DC. Tienes que crisis de tierras infinitas. Exactamente. Tienes que tirar la puta casa por la ventana. Exactamente.
Es decir, yo en Marvel lo más cercano que he visto a esto, lo que pasa es que después obviamente todo se quedó igual y tal, son las cosas de pues el guantelete del infinito y tal, es decir, esta cosa muy cósmica, muy loca y tal y cual. No, las propias Secret Wars recientes, el problema es que les falta ese impacto, esa duración, esa longevidad. Está bien porque el guionista es el que es y tienes un arte a la altura. Sí, pero a Marvel le encanta hacer todas estas historias en universos alternativos. Es decir, para Marvel todos estos eventos catastróficos es un flashpoint. Es como, cogemos a los personajes y los llevamos a otro sitio y ya veremos a dónde los devolvemos. Y luego lo dejaremos más o menos normal. Eso es. Salvamos a Miles Morales y el resto nos da un poco igual todo. Las cosas estas de pues ahora vienen un montón de Celestiales y Galactus y la madre del Cordero a la Tierra y se está aquí jodiendo y todo el mundo se está pegando aquí en la Tierra locamente y un montón de personajes y tal, eso no les va demasiado, no es su estilo. No, si quieres ponerte a jugar, pues vete a jugar a Tierra X. Sí, básicamente. Para eso. Bueno, pues vamos a poner punto y final, si os parece ya, a este especial sobre los reboots, a este Crisis en Podcasts Infinitos 2, los reboots, recordando... Sí, ya lo hemos dicho al principio, pero bueno, detrás de nosotros les toca a Pelulazas cumplir con nuestro encargo de comentar qué les ha parecido All Star Batman. All Star Batman and Robin The Boy Wonder de Frank Miller y Jim Lee. Yo... ya lo digo desde aquí, es un programa que no me pienso perder. Yo lo tengo clarísimo. Creo que como mínimo risas las tenemos garantizadas. No, la verdad es que viéndolo desde dentro, para cuando escuchéis esto ya muchos de ellos estarán publicados, pero viéndolo desde dentro y viendo los temas que hay, realmente toda la cadena va a merecer la pena. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues ponemos punto y final. Lo dicho, esperamos que os haya gustado este programa. Obviamente, si era la primera vez que pasabais por aquí, pues os animamos humildemente a que nos sigáis semana a semana. Pues sí, si era la primera vez, si hay algún novato por aquí, una visita a lo que hace Entre Cómics lo deja bastante claro, las novedades de la semana. En Estados Unidos. Correcto. Es que si no son novedades. Ya, eso también es verdad. Bueno, pues un placer haber compartido estos minutos con todos vosotros. Esperamos encontraros en algún otro programa de Entre Cómics. Adiós. Hasta la próxima.